escuchará bien. Gracias, Isabel. Ya no soy presidente de la Asociación de Divulgación Científica desde hace unos meses, pero bueno, seguimos ahí colaborando. Fui de los fundadores y hemos dejado paso a gente con más ganas. Bueno, con más ganas, no, con más ímpetu. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Gracias, en primer lugar, a la organización de este curso, en especial a Isabel, a Rafa García Molina, a José Manuel Soriano y a todos los que hay ahí abajo en pequeño, todos los colaboradores, todos los que han hecho posible pues que estos 3 días tengamos un poco de presentación y discusión de temas relacionados con la pseudociencia o con aspectos como el de hoy, con la quimiofobia, con el que empezamos ya. Hacia abajo. ¿Qué es la quimiofobia? ¿Qué es ese palabra que es quimiofobia, que alguna vez a lo mejor lo habéis escuchado o a lo mejor es la primera vez para vosotros en escucharlo? Pues no es una fobia realmente, es un prejuicio hacia lo químico, hacia las sustancias químicas, hacia todo lo relacionado con la química. Y es un prejuicio relativamente reciente. Ahora lo veremos un poco, analizaremos los orígenes, las causas y luego cómo combatir, en mi opinión, en mi modesta opinión, esta quimiofobia que nos rodea un poco en la sociedad. La IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, lo define como miedo irracional a los productos químicos, así de tajante. Y eso, bueno, pondremos muchos ejemplos y veréis que, bueno, que nos rodea, que estamos rodeados de ese prejuicio, en mi caso, mejor que fobia, hacia lo químico frente a lo natural. Forma parte de otros prejuicios de tipo científico o tecnológico, la tecnofobia. No tenemos tiempo, pero sería interesante analizar, por ejemplo, en el siglo XIV, las personas que se creían que estaban hechas de vidrio. De hecho, es muy conocido el caso del rey Carlos VI de Francia, que se creía que él estaba hecho de vidrio. El vidrio era una tecnología que ya existía en la antigüedad, pero que en ese momento empezó a extenderse, y algo nuevo, la gente creía que estaba hecha de vidrio. De hecho, hay hasta un libro de Cervantes, El licenciado Vidriera, que cuenta un caso parecido. O sea, ahora tenemos otro tipo de neofobias, por ejemplo, a la radiación, y hay gente que, lo hicisteis ayer con Alberto, que tiene miedo o cree que la radiación le afecta y es una enfermedad real, igual que lo era en el siglo XIV, que hubo una especie de epidemia de gente que se creía de vidrio, ahora es real. La gente con sensibilidad química múltiple, que ante un agente químico se pone mala, o ante la radiación o las antenas que le ponen enfrente de su casa, se siente mal, esa persona es un enfermo, lo siente, muchas veces no finge. Imagino que ayer Alberto lo comentaría, por desgracia no pude ver su charla. Se hacen estudios con pruebas, antenas sin emitir y la persona siente los síntomas. O sea, es un tema más psicosomático, se reconoce como enfermedad, pero quizás no esté asociada a lo que la gente cree que lo tiene asociado. Igual que tampoco lo tenían en el siglo XIV los que se creían que estaban hechos de vidrio. Bueno, es hacia abajo siempre. Si vamos al diccionario y vemos la palabra químico, pues tenemos su definición. ¿Qué es químico? Lo que pertenece a la química. Un especialista en química, el profesional de la química. La ciencia que estudia la estructura, composición de la materia, etc. Pero, Fundeu hace años, sabéis lo que es Fundeu, ¿no? La Fundación Española la Fundación del Español Urgente, que depende de la Real Academia Española de la Lengua, es una entidad sin ánimo de lucro espectacular para resolver dudas sobre lingüística o sobre el significado de las palabras. Dijo hace tiempo, con muy buen criterio, que la palabra químico tenía que referirse a lo que es el profesional de la química, la ciencia química. No se podía hablar... Sí. Vamos a solucionarlo. No se podía hablar... ¿Ahora? Perfecto. No se podía hablar de químico como análogo o sinónimo de sustancia química. Y lo dijo en su día. ¿Qué ocurre? Que hace unos meses alguien preguntó, dijo, veo que frecuentemente el sustantivo químico se emplea como referido a productos o sustancias químicas. ¿Es correcto? Y Fundeu dijo que sí. Bueno, que los químicos, estamos rodeados de químicos, por ejemplo. Hay muchos químicos, que los químicos se podían asimilar a productos químicos. Para mí esto ya es De hecho, por Twitter les dije a los de Fundeu, oye, habéis dicho esto, es un error. Y me contestaron, hemos comprobado que químico está extendido desde hace tiempo y al fin y al cabo no es realmente incorrecto en español. La traducción del chemical, inglés, pero los chemical, tenemos los chemical y el chemist, que es el químico. La traducción de ese chemical, que está en muchas publicaciones quimiofóbicas o de alarmismo,
pues la hemos perdido, o sea, según los de Fundeo. Realmente los de Fundeo no, ya veremos la Real Academia lo que dice, pero ya nos está introduciendo en que ya está... A mí no me gusta nada, de hecho a mí no me escucharéis decir químico para referirme a algo que no sea un graduado en química, un licenciado en química o algo relacionado con la química, no un producto químico. Los botánicos han ganado la guerra. La gente dice muy claramente Fundeo que tú no puedes llamar botánico a eso que les traía la ginebra, o sea, esa ginebra con no sé cuántos botánicos. Eso es como ver la botella de ginebra y los biólogos especializados en botánica flotando en ella. No, botánico es el profesional de la botánica o relativo a la ciencia botánica. Y lo han dejado claro. Y los químicos hemos perdido aquí la batalla. Bueno. Los orígenes de esta quimiofobia, que repito, no es una fobia, es un prejuicio o un miedo irracional a lo relacionado con la química sintética, por así decirlo, con los productos químicos. Los orígenes son relativamente recientes. Nosotros con la química hemos convivido durante muchísimos, antes los alquimistas, bueno, y anteriormente los druidas, hemos convivido con una ciencia, que al principio no era una ciencia, pero este prejuicio contra lo químico lo podemos situar históricamente, podemos ir un poco antes también, en los años 50 del siglo pasado. Precisamente por alguien conocido como James Lovelock, famoso por su hipótesis Gaia, que es una hipótesis del mundo, el planeta Tierra como un ser así medio... Una hipótesis interesante, curiosa, muy controvertida, está claro, pero este señor, Lovelock, era un buen científico, bueno, es un buen científico porque vive todavía. Y hacia el año 57 inventó un sistema analítico que se llama detector de captura electrónica para la cromatografía de gases, donde incrementaba en muchos órdenes de magnitud lo que es la sensibilidad del método. O sea, consiguió en las técnicas de química analítica un instrumento que me daba mucha sensibilidad, o sea, me detectaba con cantidades muy, muy pequeñas de compuestos, sobre todo clorados, bifenilo, policlorado y el DDT, que era en aquella época el plaguicida de un uso mayoritario, que gracias a él mucha gente no murió de malaria y todavía actualmente en algunos países de África se sigue utilizando un poco, bueno, medio clandestinamente no, porque allí está permitido, aquí no, y se sigue utilizando. En ese momento, pues claro, la gente, el consumidor, le podías decir que tenía DDT en el cuerpo. Este detector permitía ya órdenes de magnitud de detección del método de partes por millón, no, por billón y casi por trillón o hasta ahora. Eso es una cantidad muy pequeña. O sea, esto es la diferencia, una parte por millón. La diferencia entre tener 1 millón de euros o tener 1 euro. Haceros vosotros un poco la composición de qué órdenes estamos hablando. También, un par de años después, en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, que aquí no sabemos lo que es un poco, nada más que por las películas, que siempre comen el pavo, ¿no? El pavo con la salsa de arándano. Pues el Día de Acción de Gracias del año 59 ocurrió lo que se cuenta, o se comenta, que fue una gran crisis alimentaria y se nombra como la gran crisis de los arándanos. ¿Qué ocurrió en ese año? Pues en el noroeste del Pacífico, en la cosecha de arándanos de ese año, se detectó una contaminación de un herbicida que es el aminotriazol, un herbicida que es peligroso, cancerígeno. Hablaremos luego de dónde sale que sea algo cancerígeno, ¿no? Lo veremos luego. Se detectó esa presencia de aminotriazol y el secretario de Estado de Salud, bueno, pues en ese momento le preguntaban y sin consultar con ningún asesor le dijo por televisión que sí, que era peligroso y si alguien no sabía el origen exacto de los arándanos que iba a tener el Día de Acción de Gracias, que no lo consumiera. Se lanzó una advertencia pública de que eran peligrosos. Luego ya, después se vio que realmente la contaminación fue en un sitio muy, muy concreto, esos niveles para conseguir igualar la dosis del posible efecto cancerígeno, que sería cáncer de tiroides, que se hizo en experimentos a ratones, tendría que ser de 6.000 kilos al día de arándanos contaminados, 6.000 kilos al día por arándanos. Bueno, pues fue un alarmismo que hizo que cayeran picados, se retiraran, hay fotos, ahí la tenéis, se retiraron todos los arándanos de las estanterías de los supermercados. Kennedy, que en aquel momento era senador, se asesoró un poco más y se puso a tomar zumo de arándano. En este momento el presidente era Eisenhower
Luego vino, creo que fue Truman, después Kennedy, pero ya Kennedy se adelantó ahí, en plan hizo, pues como era Kennedy, ¿no? Súper carismático, hizo ahí delante de las cámaras, yo me tomo aquí el zumo, no pasa absolutamente nada. Y bueno, la gran crisis de los arándanos. Si tenéis curiosidad, la podéis leer en internet porque es bastante curioso. ¿Pero qué generó al final? Pues un sentimiento de que, oye, que están echando plaguicidas, que esto puede ser cancerígeno, etcétera, etcétera, etcétera. En el año 62 se publica este libro, Primavera silenciosa, de Rachel Carlson, que era una botánica, bióloga, que en sus investigaciones, con las técnicas analíticas que hemos visto antes, de tanta sensibilidad, pues advirtió en un libro que está escrito maravillosamente, advirtió al mundo en este libro, por así decirlo, de los problemas de los plaguicidas y del exceso de plaguicidas, y de los efectos biopersistentes de estos plaguicidas. Denunció el daño para el medio ambiente. Fue el origen del movimiento ecologista y más tarde, porque ella murió por desgracia, de la agencia de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental Americana. O sea, el movimiento del ecologismo apareció con este libro. Todo el mundo lo sitúa en este momento, en el año 62. A Rachel Carlson se le ha dicho de todo, se le han dicho barbaridades, porque también hay una quimiofobia, también hay una quimiofilia, también algo talibán, y se ha dicho que es la culpable de esta quimiofobia que nos rodea en la actualidad. Bueno, todo esto hay que juzgarlo en su momento. Cuando ella tenía esos datos, ella realmente nunca dijo que el DDT, hablaba que era perjudicial, o sea, hablaba era un poco apocalíptica, pero nunca dijo tajantemente que no se utilizara contra la malaria, solamente que se controlara. O sea, es un libro de verdad que merece la pena leerlo, pero también hay que juzgarlo en su momento. Pero bueno, digamos que también hay errores científicos en el libro, es donde todo el mundo pone el foco de origen de la quimiofobia, como este miedo irracional, recientemente. Tampoco ha ayudado mucho la industria química en cuanto a accidentes de tipo industrial o contaminaciones de tipo medioambiental. Ha ayudado poco. Aquí tenéis un listado, ahora hablaremos de algunos de ellos, de accidentes del año 74 de gran impacto, porque al final todos, el miedo es cuando es algo muy impactante, no a lo mejor una contaminación pequeña en un sitio que no conoce nadie, sino algo que sea de impacto sobre todo mediático. Aquí, bueno, por citar uno, aquí en España tuvimos, no relacionado realmente con una emisión de agentes químicos, pero sí, por ejemplo, con una gran explosión, el accidente de los Alfaques en Castellón, con 200 y pico muertos, que fue la explosión de una cisterna de propileno. Vamos a elegir unos cuantos que son los que más, por así decirlo, nos han influenciado para el temor, en este caso justificado, ¿por qué no?, a los productos químicos. Porque los productos químicos, y quiero que quede bien claro, los productos químicos pueden ser peligrosos, no, peligrosísimos, por supuesto, pero para eso luego están los medios de control y de gestión del riesgo. La bahía de Minamata en Japón, Minamata era una población que existe todavía en Japón, tenía una bahía y había una empresa que se llamaba Chiso Fertilizer, que durante muchos años, por malas prácticas suyas, estuvo vertiendo a esa bahía metilmercurio, un compuesto con mercurio. ¿Qué ocurría? Pues ahí tenéis un dibujito, las bacterias cogían ese mercurio, los insectos comían, también los insectos comían algas o bacterias que estaban contaminadas, pasaban a los peces, los pescadores cogían los peces, los pescaban, los cocinaban y los niños, adultos o personas mayores se intoxicaron con mercurio. Fue algo que se hizo durante muchísimos años. En 1956 el tema dio la cara porque hubieron ya muertes, unas 45 muertes por intoxicación de mercurio. Japón reconoció esta contaminación en 1968, 12 años después. Y claro, estamos hablando de muchos casos, miles de casos diagnosticados y un origen claramente de un agente químico en un proceso industrial mal gestionado, que es lo que ocurrió en Minamata, 1956. Más conocido, o por lo menos más conocido para la gente que trabajamos en los temas de seguridad industrial o laboral, es el accidente que hubo en Seveso, en Italia, en 1976, 10 de julio. He puesto 10 de julio por acordarme de que era un sábado. En aquella época en Italia estaba prohibido que las empresas químicas trabajaran los fines de semana, por prohibición. Entonces, en un proceso que tenía esta empresa
donde estaba involucrada una dioxina, la TCDD, que es una dioxina muy potente, muy peligrosa. Tuvieron que parar el proceso y la reacción no se finalizó, y el sábado ocurrió una emisión de esta dioxina, entre 2 y 3 kilos. Diréis, ¿parece poco? Bueno, parece poco, pero la toxicidad de la dioxina es altísima y en pequeñas dosis produce efectos negativos. La empresa era Icmesa, luego pasó a llamarse Givaudan y al final terminó siendo Roche. Se comunicó la fuga una semana después, ahí tenéis fotos reales. Se generó una alarma de evacuación, la gente abandonó el pueblo, se fue todo el mundo con mascarilla, etcétera. Fue un accidente grave, pero realmente, si nos vamos con la literatura de qué ocurrió, nadie murió. Igual que en Minamata sí que murió gente con una clara exposición a mercurio, nadie murió en Seveso de exposición a esta dioxina. La dioxina al final, pues sí, que pueden tener efectos a largo plazo, estadísticos. No sé si recordáis, porque esto es más reciente, en 2004, un candidato ucraniano a ser presidente, que era Yushchenko, Víctor Yushchenko, creo recordar, sufrió un envenenamiento por dioxina y apareció el cloracnet, acabó con la cara. Este hombre sigue vivo, no murió por suerte, le dieron muchísima dosis, mayor que la que pudo recibir alguien en Seveso. Bueno, nadie le gustaría tener una exposición a dioxinas, pero tampoco fue algo, una toxicidad directa. Luego, en estudios epidemiológicos sí que se ha visto algo, pero no muy alarmante en Seveso. ¿Pero qué tuvo Seveso? Pues bueno, que por suerte, y se llama así ahora la legislación, pues modificó toda la legislación que había en Italia, luego cuando ya fuimos a Unión Europea, toda la legislación sobre agentes químicos, y hay una directiva ahora en vigor que se llama Seveso, ahora va por la edición 3, se llama Seveso 3, para regular la industria química cómo tiene que actuar en caso de que tenga una acumulación de peligrosos, de inflamables o de productos químicos que puedan afectar no ya a los trabajadores, que también, sino sobre todo a la población de alrededor. La normativa de Seveso se llama así, una directiva comunitaria. Bueno, he dicho que no hubo ninguna muerte directa, pero sí que hubo un muerto que fue el jefe de planta, que lo asesinaron a las 2 semanas o al mes. Un grupo así bastante radical, pues le pegó, lo asesinó. O sea, así que murió, no directamente fue por la dioxina, sino por el plomo de las balas. Más conocido, si cabe, que los anteriores, Bhopal. El desastre de Bhopal en 1984. La medianoche de 1984 en Bhopal. De hecho, hay un libro de Dominique Lapierre espectacular que cuenta el caso de Bhopal, más desde el punto de vista humano que científico, en 1984. Aquí en este caso, igual que en Seveso, la planta estaba parada. El accidente fue en un proceso de mantenimiento de unos tanques que tenían, que liberó un compuesto que es isocianato de metilo y también, bueno, parece que hubo también cianuro, una nube tóxica que salió de la planta que tenía en Bhopal, en aquel entonces la Anion Carbide, ahora Dow Chemical, y como era más pesado que el aire, una nube tóxica llegó a un poblado, superpoblado de la India, y murieron de forma directa, se calcula que entre 2.000 personas. Pero claro, siempre al final las cifras bailan mucho, se calcula entre 2.000 y 20.000 muertes, estamos hablando de unas cifras brutales. Ya aunque sea la primera noche, 2.000 personas, niños. Bueno, la imagen que ha pasado a la posteridad de una niña muerta con su nombre escrito y, bueno, quizás de forma involuntaria, porque no voluntaria, que lo veremos luego, el desastre con mayores tragedia humana asociado a un agente químico en un vertido, en una emisión, en un accidente de tipo industrial. Bhopal. Fue un 3 de diciembre. Y el 3 de diciembre, a raíz de este accidente, se ha aprovechado, algunos lo han aprovechado, como el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas, lo llaman agrotóxicos, porque sabéis que aquí el tóxico o el decir químico parece que asusta un poco más. Un día mundial para que no se utilicen plaguicidas en el campo. 3 de diciembre. El mismo día que ocurrió Bhopal, organizaciones de tipo, bueno, vamos a decir, variadas, lo utilizan como el día sin agrotóxicos. Bueno, el que tiene un huerto en su casa, o el que vive por aquí y sabe lo que son los mosquitos, las plagas, sabe que si no existieran los plaguicidas, pues a lo mejor no podríamos comer como comemos o al precio que comemos. Es un tema complicado. Sí es cierto que los plaguicidas pueden ser peligrosos, pero con la regulación que hay, con todo el avance que ha habido en los últimos años, podemos estar totalmente seguros de que lo que comemos en el supermercado lleva un residuo mínimo o prácticamente inexistente. Promover
el que no existan los plaguicidas en el campo, habrá que ver luego si vale, pero y cuando llegue una plaga, ¿qué hacemos? A nivel económico, a nivel de... Pues la gente, cada vez tenemos en el mundo más población y la gente pues tiene, pues eso, el capricho de comer todos los días. Bueno, Bhopal. Tampoco la química asociada a la guerra ha hecho mucho bien para esta quimiofobia. El cloro ya se utilizó en la Primera Guerra Mundial como arma química, en 1915 en la batalla de Ypres, en Bélgica creo que fue. Murieron alrededor de 1000 soldados británicos por un ataque químico con cloro de las tropas alemanas. Los alemanes saben que en la química, pues bueno, iban por delante que otros países, y casi ahora que también. Y en este caso, pues creo que fue Fritz Haber uno de los participantes del proceso de utilizar el cloro como arma química. ¿Qué ocurrió con las armas químicas? Que realmente tenía una efectividad letal, evidentemente, pero era caro de transportar, era difícil que funcionara, afectaba al que estaba detrás, al final luego se podían proteger con mascarillas. No se utilizó mucho más, se utilizó bastante en la Primera Guerra Mundial, pero por desgracia otras armas de tipo más convencional, por llamarla de alguna manera, pues generaban también bajas y era lo que le interesaba también a ellos. En la Segunda Guerra Mundial no se llegó a utilizar, pero estuvo a punto de utilizarse el gas sarín, también un compuesto muy agresivo. Esa imagen no de la Segunda Guerra Mundial es posterior, que ya se ven como balas, por así decirlo, de sarín dentro de una especie de misil. La Alemania nazi no quiso utilizarlo, porque también, esto es más un tema también de historia de la Segunda Guerra Mundial, pues también los aliados tenían gas sarín y no le gustó el tema. También dice la gente que no es cierto, que Hitler no lo hizo porque él sufrió en la Primera Guerra Mundial, que eso sí que es cierto, un ataque con armas químicas que le afectó mucho, pero no creo que Hitler tuviera que decir, no, es que yo como esa empatía, es decir, no lo voy a utilizar. Fue más un tema estratégico que de otro tipo. Y el agente naranja, durante toda la guerra de Vietnam, pero especialmente entre el año 67 y el 69, que además era otra dioxina, se utilizó de forma indiscriminada, masiva y de tipo, vamos, sin contemplación ninguna, para deforestar la selva, para que los Vietcong pues no pudieran esconderse, la gente se muriera de hambre. Se habla de 400.000 muertos asociados a la agente naranja durante la guerra de Vietnam. Se llama agente naranja porque los bidones donde venían con una franja naranja, porque eso no tenía color naranja, pero se llama así. También, hombre, la gente cuando ve esto y lo asocia a la química, pues se asusta. Y no de forma involuntaria como en Seveso o en Bhopal, que fue un accidente, ¿vale? Un accidente que había que meter a la cárcel a todo, está claro. Pero no fue algo que alguien quisiera matar a esas personas. Pero sí, quizás esta es la historia de la infamia más grande de la humanidad. Y además, esto fue antes de ayer, por así decirlo. Estamos hablando de 1900, creo que fue a principios del 41, la solución final de la Alemania nazi contra los judíos, y lo que no eran judíos, homosexuales, gitanos, personas con discapacidad, la solución final de exterminarlos en los campos de concentración, pues se hizo con un agente químico, que era el ciclón B, que era un plaguicida que también lo mejoró Fritz Haber en 1920, que era judío. Fritz Haber murió en el 36. Fritz Haber no vio esto, pero su familia, la familia de Fritz Haber, murió mucha parte de ella en los campos de concentración. Esto no murieron por la química. O sea, los 6 millones de muertos que se calcula en cámaras de gas, hay gente que dice 4, bueno, me da igual, 4 o 6 millones, murieron por el dogma, por la ignorancia, por las personas. Fueron las personas las que lo mataron, no fue la química. El ciclón B se comercializaba en una especie de latas, se echaba por la parte de arriba y en contacto con el agua o con el sudor de la gente que lo hacinaban ahí dentro. Si alguno ha estado en Auschwitz, ahora está de moda ir a Croacia, si podéis visitarlo, pues es espectacular. O sea, es algo donde metían la gente ahí a lo que cabía, le echaban el ciclón B y morían ahí. La muerte por cianuro, que es de lo peor que le puede pasar a alguien, una muerte lenta y dolorosa. Bueno, el uso de la química con fines genocidas que lo ha habido. En 1978, un señor estilo mala copia de Elvis Presley, que era un reverendo, tenía una secta que se llama la secta el templo de Dios, el Johnstown, se llamaba el proyecto, un proyecto agrícola, sectario, que decidió pues que había que suicidarse, porque él lo dijo.
Se fueron todos a la Guyana francesa, en una isla en la Guyana, y con cianuro también, se suicidaron. Algunos los obligaron a suicidarse, según dicen. Alrededor de 1000 personas. Son imágenes reales, ¿eh? Todos son cadáveres. Iban pasando, se iban tomando su poción de cianuro y morían. Niños, incluso un congresista americano creo que también, que estaba por allí, ese también se lo cargaron, no sé si con cianuro o con disparos, pero también murió. Bueno, esta imagen de la química, si nos vamos un poco más reciente, en película, el vampiro químico, esa no es una película, es una historia de un cómic. En el año 90 también pues, se sufrió un poco con Chimo Bayo y su disco Química. Claro, pero la química... Chimo Bayo no quería hablar sobre la química orgánica, las propiedades de las reacciones químicas, era otro tipo de química que yo recuerdo que cuando en alguna otra ocasión, cuando hice la mili y en el servicio militar, pues ¿a qué te dedicas? Soy químico. Y dice, ¿tú sabes hacer pastillas? Digo, ¿pastillas? No, en aquel momento yo era muy crío. ¿Pastillas de qué tipo? Dice, pastillas, sí, hombre, no sé, a lo mejor 7, no, pero pastillas. Digo, pastillas de estas. Y me puso a Chimo Bayo. Digo, pastillas de las de los 90, de la ruta del bacalao. Pues no, yo no sé hacer pastillas. En la cultura popular, pues tenemos también iconos muy, muy conocidos. El Dr. Jekyll, que claro, se toma ahí algo, su laboratorio espectacular y se convierte en ¿qué? En el mal. Se convierte en la industria química, por decirlo así, en Monsanto. Y en Breaking Bad, ¿qué os voy a contar? De Breaking Bad. O sea, nuestro amigo, si no lo habéis visto, os la recomiendo. Se aprende química, es una serie bastante interesante, se aprende de todo. Y el estereotipo que te queda es, sí, yo creo que tengo muchos amigos que son profesores de secundaria y es que ya están cansados de que le digan lo mismo. Dicen, tú como el de Breaking Bad, pues, va a ser que no. Otra película, más reciente, no recuerdo, el año 1990 y algo. Erin Brockovich, ¿alguien la ha visto, no? ¿La conocéis? ¿Os suena? Bueno, si conocéis un poco, el que no la ha visto es una madre de familia, sin formación, investigando sobre lo que parecía ser una contaminación de una empresa por cromo 6, pues vio que el agua estaba muy contaminada, le metió un pleito a la empresa y lo ganó, multimillonario, y daba la impresión eso de que la empresa era mala. La empresa, sinceramente, caso real, la empresa vertió cromo 6 al agua de consumo, eso es real, indiscutible, eso para meterlo en la cárcel, pero lo que queda después, ¿pero eso era malo? Según la película, ahí con el cromo 6 la gente pues enfermaba de cualquier cosa, autismo, cosa que veremos luego que también las vacunas la acusan de muchas cosas, cáncer por supuesto, malformaciones congénitas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora se ha demostrado con el tiempo, en aquel momento también casi se sospechaba, que realmente el cromo 6, que sí que es peligroso, yo lo mido muchas veces en las empresas, gente que está soldando acero inoxidable y tiene niveles muy altos y al final acabo recomendando sistemas de protección respiratoria con aporte de aire, porque el cromo 6 es muy peligroso, eso es indiscutible, pero si tú lo ingieres, el cromo 6 con el ácido clorhídrico del estómago se convierte en cromo 3, que ya no lo es. Y podéis decir, bueno, sí, pero había cromo 6, puede haber cromo 3, tenéis razón. ¿Qué ha ocurrido después? Que estudios epidemiológicos del pueblo de la película han demostrado que no había una incidencia de cáncer o de malformación superior a la media. De hecho, decía que incluso era por debajo. No vamos a hablar ahora que ahora era protector. Pero no había ningún tipo, a largo plazo, han pasado ya no sé si 30 años, de problema asociable a ese agua que realmente estaba contaminada. Eso es innegable. Pero no en los términos que uno le queda decir, aquí se moría la gente por las calles o cosas así. No es cierto. Y se ha demostrado con estudios repetidos de tipo epidemiológico y de largo plazo. Nuestra obsesión por lo natural nos lleva a estas cosas. O sea, natural 100%. Como todos sabéis, la ciencia ya tiene tiempo. Un personaje que ha tenido un programa que a mí, yo lo echo de menos, de verdad. Yo Redes lo echo de menos. Podemos criticar más a Punset, menos, da igual. Yo lo echo de menos. Era un programa que había algo de ciencia, entrevistaba a premios Nobel y había contenido científico. Ahora prácticamente no hay nada en la tele. Bueno, pues esta obsesión por lo natural, o sea, parece que queremos aquí, como en la mitología, el mito de Prometeo. Prometeo le robó el fuego a los dioses, fuego era la tecnología, nos lo trae a los humanos y fue condenado. Pues parece que lo sintético lo tenemos que condenar y lo natural es lo mejor. Bueno, si alguna vez habéis ido por el campo y habéis visto el trigo no sale con forma de este tipo, no sale esto, el pan natural 100%, pues de lo más alejado que se pueda creer uno, el pan de molde de toda la vida, pero bueno, ahí lo tenéis. Nuestra obsesión por lo natural. Todo esto nos lleva a solo natural. El atún en escabeche. Bueno, vale, habrá que verlo.
Y hay gente ya en Murcia, enero, que ya da un paso más. Dice, no, ya no es que 100% natural, es que es sin porquería. Y todavía lo siguen vendiendo. Sin porquería. Para los niños. Para los niños que tú como padre, yo como padre que soy, cuando quiero lo mejor para mis hijos y cuando ve entre uno, dice, si este es sin porquería, es que el de al lado la lleva. Me llevo este. Si queremos naturaleza y ir alegremente al producto natural, podemos hacerlo. Todas las setas, podemos ir al campo y comernos todas las setas que queramos. Porque todas son comestibles, aunque algunas solamente la primera vez. Te las puedes comer. Y el arsénico, ahora algo más natural, es un mineral, está desde la época de Plinio, se conoce. El arsénico no lleva organismos genéticos modificados. Lo que viste ahí, ¿no? Transgénico. Es que si digo transgénico uno se asusta. Como igual que he dicho antes, si dices químico, hay que decir organismo genéticamente no modificado, como hay que llamarlo. Es que transgénico, bisfenol, palabras que uno ya lo tiran para atrás, talatos. Bueno, orgánico y natural. Si cogiéramos un plátano y le hiciéramos un análisis químico, veríamos que está compuesto ¿de qué? De productos químicos. De productos químicos, muchísimos, y algunos cancerígenos, por supuesto. ¿Pero qué? En cantidades muy pequeñas. De hecho, el plátano se utiliza como medida comparativa, como analogía de la contaminación radioactiva, porque el plátano lleva potasio radioactivo y uno puede establecer analogía, es decir, estar expuesto en Chernobyl equivale a comerse no sé cuántos plátanos, serían muchos plátanos, pero a lo mejor viajar en avión, que también recibe radiación, se puede ir a una dosis de unos cuantos plátanos, o sea, el plátano también es radioactivo y el ser humano tiene tolerancia a ciertas dosis pequeñísimas, por supuesto, de radioactividad, igual que de cancerígenos, si no estaríamos todos ya muertos desde hace ya mucho tiempo. El huevo también. Esto se tradujo aquí en España por un blog de Mauricio Schwartz, es de un blog, el original es un blog americano que es de James Kennedy, también bastante combativo con la quimiofobia. Luego al final daré bastantes recomendaciones. Y claro, podemos volver a las cavernas, como dice esta viñeta gráfica. Están aquí los dos en Atapuerca, los dos, vamos a decir, neandertales, por ejemplo, diciendo, algo no está bien, nuestro aire es limpio, nuestra agua es pura, hacemos ejercicio, todo lo que comemos es orgánico, libre de plaguicidas, pero nadie vive más de 30 años, ni de 25 en aquella época. Y también hay gente que intenta hacer analogías de lo natural a las formas físicas. Esto lo he puesto aquí porque me hace tanta gracia que me gusta enseñarlo. O sea, es de Alberto Montt, que es un humorista espectacular, y hay gente que, y lo había escuchado, dice, comer nueces es bueno porque como el cerebro tiene forma de nuez y es natural, lo había escuchado, me acuerdo de Chumari Alfaro, lo decía, comer nueces, en mi otra vida veía programas de ese tipo. Bueno, y aquí tenemos el champiñón, que no le gusta el tema, sinceramente, lo entiendo. En definitiva, que no quede otro mensaje, ¿eh? Los productos químicos son indistinguibles los naturales de los sintéticos, en la molécula sí. Lo natural puede ser igual más peligroso que lo artificial. Lo natural tendemos a subestimar su riesgo y lo artificial a sobreestimarlo. Todo va a depender de cosas como la dosis, que ahora hablaremos un poco de toxicología, todo va a depender de otros factores, pero los productos químicos pueden ser peligrosos, sí. ¿Se pueden gestionar mal la industria química? Sí, pero por suerte y por experiencias negativas cada vez el camino está siendo mucho más seguro. Si hablamos ya de seguridad alimentaria, ya el tema es de optimización cada vez mayor y se puede controlar. Estos quimiofóbicos, esta quimiofobia, se aprovecha mucho del miedo. Lo llamo el negocio del miedo. El escritor H.P. Lovecraft, maravilloso, de terror, yo casi con Poe diría que son los que con más miedo he pasado yo leyendo algo cuando era más niño, hace tiempo que no leo nada de Lovecraft y debería, pues hablaba del miedo de esta manera, dice, la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Razón tiene. Además, si hablamos de aspectos ya relacionados con la neurociencia, la emoción del miedo está, por así decirlo, localizada en la amígdala, o sea, en nuestro cerebro más primitivo, el miedo, la supervivencia, está en esa almendrita que tenemos ahí en la parte más interior del cerebro y cuando alguien siente miedo, es superior a nosotros, es muy difícil racionalizar, ser racionales. O sea, el córtex que tenemos al final, todo lo que hemos ido evolucionando, al final de ahí sale, y por eso muchas veces en la publicidad y en la vida diaria, o sea,
sociedad. El ir hacia el contenido o mensaje emocional es mucho más poderoso porque nos está dando ahí donde más nos duele, por así decirlo, donde somos más irracionales. Claro, ¿ves esto? ¿Ves esto? Claro, echas plaguicidas y te esperas esto. Con Monsanto es el terror. Monsanto, no sé, es una empresa química que yo no conozco a nadie que trabaje allí y siempre se nos acusa a la gente que hablamos de divulgación científica y nos paga Monsanto y todavía no conozco a nadie que le pague Monsanto, que no conozco a nadie que trabaje en Monsanto y es algo así que la gente cuando se lo nombra se pone fatal. Como decía, estas emociones, y he querido ponerlo aquí por escrito para decirlo bien claro y repetirlo, estas emociones, como el miedo, son las enemigas del pensamiento racional. Y de estas emociones, el miedo es la más poderosa. ¿Qué significa esto? ¿Que no tenemos que tener miedo? No, hay que tener miedo razonable a lo que sea razonable tenerle miedo, y no al que no lo sea. Y luego los peligros que producen miedo a la gente y los peligros que realmente nos matan o nos hacen daño son muy diferentes. O sea, hay un riesgo real, ahora vemos una transparencia frente al riesgo que una persona lo percibe. Y se ha estudiado mucho esto en psicología social. O este miedo al cambio, que hablamos al principio con los que se querían hechos de vidrio. No solamente pasó con el vidrio, ha pasado, el caso he puesto el extremo del siglo XIV y ahora con el miedo a las radiaciones o esta alergia a las radiaciones. También en términos intermedios, cuando se inventó el automóvil, la gente creía que con la velocidad que alcanzaba un automóvil se iban a morir, por ejemplo, porque alcanzan velocidades altas. Todo esto en la historia hay muchísimos ejemplos que podemos sacar. Hay un autor que se llama Peter Sandman que establece el riesgo en función de dos parámetros. El peligro, que puede ser más o menos real, pero introduce lo que es el escándalo. O sea, la reacción también emocional nuestra ante ese peligro. Lo llama escándalo. Cuanto más escándalo, más riesgo. Y los peligros, ahora pongo un ejemplo, que controlamos son más tolerables que los que no controlamos. Un ejemplo. Quizás todos hemos montado en avión, ¿no? Todos los que estamos aquí. A mí me pasa, y me sigue pasando, que cuando me subo a un avión, siempre estás ahí, a ver si me va a pasar algo, a ver si va a ser hoy el día. Yo he visto que la estadística es lo que tú quieres, pero te quedas con el gusanillo y dices, a ver si no vamos a estrellar, porque tú no controlas cómo va el avión. Pero, sin embargo, todos hemos venido aquí hoy, esta mañana en coche, y tú cuando te subes a tu coche no piensas, a ver si yo tengo accidente de tráfico. No, porque tú controlas el coche. A lo mejor lo piensas si vas de copiloto, a ver si hoy tiene un problema. Lo que yo controlo, lo asumo de distinta manera que lo que no controlo. Y eso es una disonancia que tenemos, que nos pasa a todos. Y en avión, evidentemente, el avión, pues, ¿habrá algo más seguro que el avión? Sí, los ascensores. Dentro de un ascensor hay menos accidentes que en un avión. Dentro. Porque ha habido accidentes con ascensores, que siempre los ha habido, pero parece que dentro de un ascensor está más seguro que en otro sitio. Estadísticas frías y... bueno. Mirad esta gráfica. El riesgo real frente al escándalo público o lo que uno ve como algo escandaloso. Un ejemplo, pues aquí, el del avión. O sea, la gente cree que el accidente de avión, que ocurre mucho, pero realmente la posibilidad de tener un accidente en un avión es bajísima, muy, muy baja. Prácticamente, de hecho, aquí, por decir, España, el último accidente que hubo fue el de Spanair en Barajas, año 2004, no, 2008, cierto. O sea, ¿cuántas víctimas tenemos en accidentes de tráfico? ¿Cuánta gente se ha ahogado este año en las playas? Casi 400, en lo que va de año. O sea, fijaros, y tú cuando vas a la playa no lo percibes como que yo me voy a ahogar en avión. Y cuando montas un avión, sí. Bueno, los teléfonos móviles, por ejemplo, la gente pues, teme posible efecto, ya lo visteis ayer, a largo plazo de teléfonos móviles, cuando el riesgo real es pequeñito. Y luego, pues en el lado contrario, pues tenemos el calor, los golpes de calor. Uno lo ve como que no te va a pasar a ti o que es algo que no tiene mucho riesgo, pero ocurre mucho. Enfermedades de tipo cardíaco, por supuesto, fraudes de tarjetas de crédito, bueno. El cáncer lo tenemos, curiosamente, hay más riesgo de cáncer del que la gente cree. Evidentemente, cualquiera que ahora mismo está en la puerta fumando, no cree que con un cigarrillo pueda tener un cáncer. Cuando sabemos de forma tajante que el tabaco, el sol, el sedentarismo, la inactividad física
o ciertas dietas de muchísimas grasas y mal equilibradas son factores que representan un 80, casi un 90%, bueno, no tanto, pero que influyen mucho porque hay factores genéticos, por supuesto, en los cánceres que no son de origen genético. Y bueno, la gente pues no queremos que nos vaya a pasar, sobre todo los que sois fumadores, que es algo que desde ya deberíais de plantearos. A mí me pasa en mi trabajo muchas veces que tengo que explicar a la gente resultados de contaminación que tienen ellos, bueno, contaminación, presencia de agentes químicos con concentraciones muy por debajo de los límites, muy controladas de compuestos que no son peligrosos y siempre te están diciéndote, pero es que claro, algo hay, yo es que estoy respirando aquí esto y me cuesta mucho trabajo convencerlos. Y sobre todo luego se me viene el mundo abajo cuando veo que hay una persona preocupadísima con ese vapor orgánico de pintura, de algún proceso de industria química, lo veo que se me va, fumando y en moto y sin casco. Y está preocupado, y se va preocupado, se va con su cigarro preocupado de que... O sea, real. Este negocio del miedo lo aprovechan muchos medios de comunicación o blogs de estos con las letras amarillas parpadeantes, pues decir, estudios revelan que el agua de maíz, el lenguaje es espectacular. Hablan siempre de veneno, de tóxico, fotos escandalosas aquí de tomas agua mineral o veneno embotellado, mira lo que consume. Pero claro, tú puedes decir, no, estos son 4 pirados que se ponen en un blog, bueno, que lo son, y ponen estas cosas. Sí, pero es que luego, claro, llega El Mundo, llega la revista Eroski Consumer, y claro, la gente, ¿por qué va a desconfiar? Igual que el que compra homeopatía. Va a una farmacia, ¿por qué tengo que desconfiar yo si lo venden en farmacia? O sea, la sensación que te puede dar, que la homeopatía sabemos ya, y lo escucharéis, lo habéis escuchado en nuestros cursos, o esta tarde también seguro, no tiene eficacia, es una cosa un poco así, pero claro, cuando uno ya, revistas, que uno, pues no sé, las revistas no son malas, lee estas cosas, te deja la incertidumbre. El plástico envenena el agua, lo había escuchado muchas veces, el antimonio del agua embotellada. En el Reino Unido hay restos de cocaína en agua potable, creo que este es también de un periódico de tirada nacional, según un estudio. Habría que ver ese estudio y luego cuando ves ese estudio, a lo mejor vamos a decir, oye, que el estudio está bien hecho. Claro, vamos a ver esas partes por billón, eso que decíamos antes del origen de la quimiofobia, o partes por trillón, ¿cuánta agua necesito yo para hacerme una rayica de cocaína? Pues quizás el agua contenida en el Mar Menor de Murcia, sumada con la de las salinas de Santa Pola y no sé cuántos millones de litros de agua para conseguir la concentración que le permita a alguien que esa cocaína sea mal usada. Los parabenos, sin parabenos, otra vez, parabeno, suena raro, ¿verdad? Parabeno, transgénico, bueno, libre de parabenos. ¿Qué son los parabenos? Sustancias que se utilizan para conservar los productos de uso consumo doméstico. Se echan en una pequeña cantidad, de hecho, si no echáramos, tendríamos aquí una porquería en 10 días espectacular, sin parabenos y con parabenos. Sí que es cierto que hay estudios que han intentado relacionar los parabenos con el tipo de cáncer de mama, estudios, vamos a decir que hay varios, pero claro, ¿en qué concentraciones, qué tipo de dosis, qué uso? Por ejemplo, los aerosoles, todos los desodorantes no, los aerosoles no llevan parabenos. Hay que ver caso por caso, no vale aquí generalizar. ¿Que uno se lo quiere comprar sin parabenos? Ya hay alternativas, es cierto. O sea, ya hay alternativas químicas. La química, como siempre, aunque no haya justificación, va por delante y también a veces la industria, cuando hay un alarmismo, dice, mira, nos sale más barato cambiar el parabeno que hacer pedagogía social e intentar convencer a la gente de que no lo pone. Eso también es un error. Pero, bueno, un error. Pero al final las decisiones son las decisiones. Los parabenos, libres de parabenos. Y luego los plaguicidas, que lo llaman los quimiofóbicos siempre pesticidas. O sea, cuando tú escuchas la palabra pesticida, me la quieres vender con una connotación negativa. Es mejor o más correcto decir fitosanitario, plaguicida. También ha sido la gente que dice, oye, vamos a intentar que esto se cambie el lenguaje. Se siguen llamando pesticidas, veneno. La gente iba a la droguería, quiero veneno para las plantas. Y siguen haciéndolo. Y cuando estos titulares van a personas vulnerables, pues tenemos, pues eso, la emoción del miedo. Si a ti te dicen que tu hijo puede tener un problema, aunque tú estés convencido, siempre vas a estar ahí atento y con la oreja puesta en qué tipo de problema puede ser y cómo solucionarlo. Las estelas químicas estas que hay mucho, depende del país, ¿hay moda de esto o no la hay? En España yo creo que hay poco, creo. Este tipo de gente que sostiene que hay una fumigación ilegal de avionetas que nos rocían
desde el cielo, cuando ves un avión, dices, esto no puede ser la estela de condensación de los aviones, esto es, nos fumigan, nos convierten en seres únicos, que votamos todos a Podemos y cosas así. O sea, parece que quieren hacernos creer que esto funciona así. Bueno, y aquí la viñeta esta, que siempre, a mí el humor me encanta, y bueno, dice, sí, nos fumigan con sustancias que nos vuelven irracionales y paranoicos, lo mismo a vosotros, os habrán fumigado. Bueno, en otros países creo que hay unas corrientes de estas súper agresivas y súper potentes. Aquí tenemos suerte, o por lo menos a mí no me ha llegado, que en España hay poco, pero algo habrá algún día. Luego te vas al País Semanal, hemos hablado del mundo, para no hablar siempre de lo mismo, y encuentras monográficos sobre venenos silenciosos. Cáncer, infertilidad, diabetes, superbacterias, siete los antibióticos. O sea, parecen las películas estas de Godzilla, viene a cargarse al mundo. Y también la quimiofobia se ha utilizado con un fin curioso, esta historia es curiosísima, esto es una imagen de una fuente, por así decir, un pantano en Louisville, en Kentucky, donde, no sé si el encargado del parque o el alcalde dijo, mira, aquí tenemos un problema que la gente se baña en la fuente y nos están poniendo esto de perdido y aquí puede ahogarse la gente y esto es un problema. Vamos a poner un cartel que diga peligro, que el agua contiene niveles muy altos de hidrógeno. Que lleves cuidado. El agua se ve que es H2O, evidentemente es hidrógeno. ¿Y qué consiguió? Pues consiguió curiosamente que hubo gente que al principio, curiosamente no se bañaba, pero al final dijeron, o alguien había estudiado, o alguno había, yo qué sé, había pasado por la escuela y dijo, oye, que esto no es así, o alguien se lo chivó a otro. Y luego volvieron otra vez a la gente a bañarse, etcétera. Un uso, ya no sabían qué hacer, prohibido, multas, tal, no funcionaba. Tiene hidrógeno, la gente, hidrógeno, como la bomba de hidrógeno. Bueno, rápidamente unos conceptos básicos de toxicología. Muy sencillos. No sé si habéis visto Juego de Tronos, y si no, no veáis esa foto. Hace muchas temporadas, no preocuparos. La toxicidad de cualquier agente químico. La capacidad de una sustancia de producir un daño. Puede ser. Si hay una intencionalidad, lo llamamos veneno, lo llamamos de envenenamiento. No es un veneno un plaguicida. Un veneno es algo que se utiliza con un fin criminal. Y un tóxico es cuando alguien se puede intoxicar de forma accidental. La toxicología habla de xenobióticos, eso es un palabra también que no me gusta utilizar. O sea, hablamos de tóxicos o venenos, intoxicaciones o envenenamientos. Paracelso ya en el siglo XV dijo, y eso hay que grabárselo en camiseta, que todo depende de la dosis. Uno de los principios básicos de la toxicología es que nada es veneno o todo es veneno. ¿Cuál es la diferencia? La dosis. ¿Y qué es la dosis? La cantidad de principio activo de cualquier agente químico, ya sea mineral, orgánico, sintético, natural, lo que sea, que penetra en el organismo por distintas vías de penetración. Lo puedes inhalar, te lo puedes beber, puede entrar por la piel, por las mucosas, etcétera, o pinchártelo en el cuerpo. Y se expresa en unidades de volumen o peso. En miligramos, o mililitros, y eso es la dosis. Esta imagen nos da cantidades pequeñitas, pero relevantes, de compuestos que pueden ser peligrosos. Si lo sacamos de aquí, ¿el formaldehído es peligroso? Pues sí que lo es. Se utiliza para conservar cadáveres, se utiliza en los muebles de madera, para darle tratamiento. Se ha utilizado también el formaldehído en el alisado del pelo, famoso, la queratina. Eso ya estaba prohibido y es un compuesto peligroso, sospechoso de ser cancerígeno, sí, pero la pera lo tiene. ¿Nos tenemos que preocupar del formaldehído que tiene una pera? No. Hemos comido peras toda la vida. El formaldehído no representa un peligro, pero el formaldehído en alta dosis es peligroso, sí, a corto y largo plazo. La amigdalina, pues la amigdalina que pueda tener una manzana o las almendras, en concreto las almendras amargas tienen mucha más, las amargas, pues eso luego con el agua de la boca cuando te la comes se libera cianuro. O sea, comiendo almendras amargas uno puede tener una intoxicación por cianuro, el cianuro de las cámaras de gas. La pregunta, ¿cuántas? Y se puede calcular cuántas almendras hay que tomar amargas para morirse de intoxicación por cianuro. Pues yo calculo que, bueno, he calculado que entre 2 y 3 kilos. Antes te mueres de asco, o sea, pero de morirte de amargas, te mueres de asco, que antes tú mismo te haces ahí algo, te cuelgas o algo, porque eso no se puede. Bueno, la solanina en las patatas. Hay dos tipos de intoxicación, la aguda y la crónica, lo cuento rápido. Beethoven lo conocemos todos, pero los señores de la izquierda, eso no. Alguien que le guste la música y que le guste Led Zeppelin sabrá que John Bonham, que era el batería de Led Zeppelin, que murió en 1980 de una intoxicación aguda tomándose chupitos de vodka.
a saco. Durante todo el día, no realmente murió, parece que se ahogado en su vómito como Jimi Hendrix y tantos otros, pero murió una intoxicación aguda, o sea, una gran cantidad de un tóxico en un espacio de tiempo muy corto. Y la crónica es una cantidad mucho más pequeña de ese tóxico en un periodo más largo. Beethoven murió por intoxicación de plomo crónica. Lo utilizaba como un tratamiento frente a sus problemas de sordera y pulmonares. Murió intoxicado por plomo. Lo había escuchado muchas veces, sería el ejemplo de intoxicación crónica. Y estas dosis, pues evidentemente cualquier cosa, el agua, en dosis grandes, 6 litros de agua nos pueden producir la muerte. ¿Cómo? De golpe, por supuesto. Alrededor de 100 gramos, 200 gramos de sal común, de golpe aquí con la cucharada, pues puede morir. Sin embargo, esa sal la estás tomando todos los días durante el año y es que es necesaria, si tu corazón quizás no funcione. Cafés, 118 cafés, son dosis letales medianas, que se suele decir así, son de ensayos con ratones, donde le vas dando café, por decir café, y cuando ves cada vez más café, cuando ves que se te muere la mitad de la población, a ese valor lo llamo dosis letal 50. Son estudios de toxicología, no daría tiempo a explicar cómo se hacen, pero bueno, os hacéis una idea. Este no me lo creo. 13 chupitos de alcohol te produce la muerte, no, porque yo hubiera muerto. Ya, no en mi otra vida. En otra vida, hace años, cuando el disco que hemos puesto es de los 90. O sea, 13 no. Yo lo calculé. Para John Bonham, lo publiqué en mi blog. Si calculamos con dosis letales, kilos de personas, etcétera, habría que tomarse de vodka alrededor de 50 chupitos. 50. Eso ya tiene más sentido. De 25 centilitros. 50. Un tóxico, un veneno. La dosis, que lo hemos visto, este agente químico, llega al organismo. Esto es la ruta que sigue un tóxico en el cuerpo. Se puede absorber, distribuir. Al final, la sangre cuando llega se enlaza a la albúmina que no lo transporta. Existe una fase de cinética, toxicocinética y luego toxicodinámica, que luego llega al órgano diana y produce un efecto tóxico. Esto es un concepto muy básico de toxicología. Las rutas que puede seguir un tóxico. Y las vías de entrada, como he dicho antes, respiratoria, dérmica, digestiva, parenteral. Depende de nuestra cotidianidad, de donde nos movamos, pues tendremos más importancia unas que otras. Los plaguicidas, por ejemplo, tienen más importancia en la vía dérmica que la inhalatoria. La gente que está soldando, la gente que está con trabajo con amianto, la inhalatoria. Seguridad alimentaria, sobre todo la digestiva. O sea, el problema de seguridad alimentaria es cuando te comes algo, no lo inhalas. Cuando hablamos de Erin Brockovich, el cromo 6, inhalatorio, es un problema. Digestivo parece ser que no tanto. Siempre caso a caso y no generalizar. Un concepto de la toxicología muy, pero que muy interesante que poca gente conoce, que es el NOAEL, que es la máxima concentración de una sustancia que no causa un efecto observable. Me paro un poco con este tema. ¿Qué es esto? Cuando uno quiere analizar la toxicidad de un compuesto químico aguda, pues empieza a darle a los ratones hasta que se te muere la mitad, extrapolo luego a humanos, le meto factores de corrección, etcétera. Pero a largo plazo, en años, por ejemplo, yo cojo ratas de experimentación y empiezo a darle lo que se me ocurra. Voy haciendo la autopsia, vas viendo los daños que puede producir, si hay cáncer, factores genéticos, etcétera. Se va viendo con el tiempo dosis, la cantidad que le vas dando a un animal de experimentación, y llega un momento que sí, que empieza a ocurrir la cosa. Pero hay un límite siempre. Siempre hay algo que por debajo de eso, y evidentemente si no estaríamos todos muertos, no hay un efecto observable. Y aún así, las agencias de seguridad alimentaria, las agencias de seguridad de protección del trabajo, le aplican factores de más seguridad. Se lo dividen por 100, por ejemplo, si no es cancerígeno. O sea, esa dosis diaria aceptable, por ejemplo, de algo que le ha estado dando a ratones, esto es más complejo de lo que estamos viendo aquí, pero para que os hagáis una idea, que se estudia. Y se ve en Internet, tú cualquier compuesto puedes buscar el NOAEL. Pregunta de examen si tuviera que hacer un examen yo aquí hoy. Que creo que hay un examen y le he puesto. Máxima concentración de sustancia administrada que no causa un efecto observable. En miligramos kilo o miligramos kilo día. ¿Qué digo? Que se aplica más seguridad. ¿Por qué? Porque no todos estos son ratones, yo quiero estar más seguro. Se divide por 100, o sea, por 100, esa cantidad donde no hay un efecto observable, ya pasado aquí lo humano se divide por 100, cuando no hay efecto de ningún tipo, ni con grandes dosis, ni cancerígeno, ni mutagénico, ni teratogénico, o por 100.000 si he observado algún efecto de tipo cancerígeno, que no significa luego que eso sea cancerígeno, por 100.000, O sea, la diferencia de irnos luego a tomar algo con cualquiera de nosotros, Rafa, 1 euro, yo me voy con 1 euro y tú vas con 100 euros. O sea, hay una diferencia de, con 100 euros hacemos algo, hay algo, con 1 euro ¿dónde vamos? Ni el botellín de agua. O sea, hay bastante diferencia. Y no os digo ya 100.000.
entre 1 euro y 100.000 euros, pues por hacer un poco de lo que son los números. O sea, que hay unos rangos de seguridad impuestos por la legislación bastante que te dejan tranquilo. Es, como decía aquí, los ratones. Tú tienes aquí las típicas curvas de toxicología de dosis, perdón, aquí abajo, la respuesta que ocurre. Pues tú vas tomando el ratón, cualquier cosa, vas analizando aquí estudios que se repiten, etcétera, etcétera, y sí que hay un momento donde, bueno, este ratón pues empieza a ponerse mareado, que tiene efectos que el ratón sabes que, porque se encuentra mal, que vomita, yo qué sé, cualquier historia. Pues a esto lo llamo el NOAEL. Sí es cierto que para cancerígenos, este NOAEL, pues no hay una dosis respuesta al origen, pues puede estar más acá. Un cancerígeno, hipotéticamente, una fibra de amianto, solo una fibra de amianto, que es el mineral que se ha utilizado durante muchos años, como aislante, o tenemos en la uralita, solo una, en teoría, solamente una fibra, que es lo clave, en un alveolo pulmonar, puede producir esa lesión, un mesotelioma, un cáncer de pulmón. Esa es la teoría, no es la realidad. La realidad es que hace falta muchas fibras de amianto para que estadísticamente alguna pues salga mal. O sea, la teoría es uno, pero no funciona así la vida. O sea, una persona solamente fumando un cigarro en su vida puede tener un cáncer de pulmón. La teoría dice que sí, o inhalando solamente, pasando por alguien que esté fumando, su benzopireno, ese alquilante puede producir el daño genético, sí, pero tu cuerpo, nuestro cuerpo por suerte, tiene mecanismos de reparación celular, apoptosis celular, tiene sistemas para protegernos de eso, o tomar el sol una tarde, un día, una mañana. La radiación solar te puede producir un cáncer de piel, solamente la radiación, sí, pero no es la realidad. O sea, esas dosis, esas curvas, bueno, están ahí. Y luego, las curvas de dosis-respuesta es darle a la gente chupitos de vodka, por ejemplo, como John Bonham. Y hay gente también, hay personas que son más resistentes y hay personas que son más sensibles. Los asiáticos, por ejemplo, al alcohol, pues, y por un tema genético, tiene una enzima que no procesa bien el alcohol, pues se toman 2 chupitos de vodka y se ponen malísimos. Pero se pueden morir, porque no, el acetaldehído no lo siguen metabolizando. Vas a etanol acetaldehído y no siguen. Y luego hay gente que por entrenamiento, pues a lo mejor está aquí, que se sale por ahí, que Richard aquí en su época buena, pues estaría aquí donde está ahí el puntero. O sea, ya es resistente, no ultra resistente. Se monta una botella de vodka y no les pasa nada. Pasamos a ejemplos más recientes de quimiofobia. Bueno, la sacarina. Descubierta en 1879 por estos dos señores, en la Johns Hopkins, y la extrajeron del alquitrán de hulla. Qué mal rollo, ¿verdad? Del petróleo, de la porquería. Pues sí, además eran un poco cochinetes porque, claro, esto fue que estaban ahí trabajando, investigando en el alquitrán, no se lavaron las manos, se comieron el bocadillo y dijeron, uy, qué bocadillo más dulce. Se chuparon los dedos y dijeron, esto está dulce, vamos a seguir investigando. Fue muy popular, sobre todo porque Roosevelt, que era diabético, y quiso que se fabricara bien. En la Segunda Guerra Mundial, posteriormente o cerca, hubo restricciones de azúcar y hubo un consumo mayoritario de sacarina. Terminó la guerra y la industria azucarera dijo, cuidado que esto nos limpia en el negocio, vamos a hacer estudios a ver qué pasa con esto de la sacarina, porque aquí parece que hay un problema. De hecho, ir a Google, ponéis sacarina y ponéis la C y enseguida hay tema escrito, ¿eh? Vamos a contar la historia. Es cancerígena. En el año 78, esta industria azucarera dijo, vamos a hacer estudios, dándole sacarina a ratones de experimentación. Le daban sacarina. Iban subiendo la dosis. Dosis humana, un poquito más, dosis. Los ratones se mueren. Cáncer de vejiga. Oye, mira, me salen muchos cánceres de vejiga de ratones que toman sacarina. Dices, no te creo, vamos a hacer estudios en Europa. Ratones en Europa. Sacarina. Oye, que nos está saliendo cáncer de vejiga en los ratones que le damos sacarina. Sí, dijo la FDA. Oye, que esto lo vamos a clasificar como cancerígeno, ¿eh? Porque parece ser que sí. No, son dosis muy altas, lo que tú quieras, pero hay que llevar cuidado. Y de hecho, hasta hace bien poco, se señalizaba en ciertos productos que este producto contiene sacarina que ha sido determinada como causa de cáncer en animales de experimentación. ¿Qué ocurre? No lo entiendo, porque yo esta mañana yo es que le he echado sacarina y no dice nada y creía que esto no era un problema. Bueno, ocurre una cosa, antes de ver aquí al ratoncito que nos lo cuente. Esos estudios al final, pues sí, tienes una correlación de datos. Tienes ratones de experimentación que toman sacarina y cogen un cáncer de vejiga, pero no tienes la causalidad. Y otra frase para las camisetas es que la correlación no implica causalidad. Correlación de algo no implica causalidad.
Se investigó luego, oye, mira, estamos viendo que hay cáncer en ratones, pero ¿por qué no hay cáncer en personas que toman sacarina? Porque las personas no lo tienen. Pues investigando después, años 70 tardíos, casi en los 80, o casi en 1990, se vio y se comprobó que realmente, dice, vamos a ver qué pasa, qué agente químico, qué hace la sacarina para producir el cáncer de vejiga. ¿Cómo hay una mutación? Igual que en el amianto, esa fibra se te clava en el alveolo y produce un cáncer, o puede producirlo. ¿Qué ocurre con la sacarina? Pues ocurría que el pH de las ratas es mayor que el humano, la orina de rata tiene fosfato y compuestos que lo que hacían era cristalizar con la sacarina y esos cristales producían lesiones en las paredes de la vejiga, muchas lesiones, y la inducción a reparar esas lesiones aumentaba la posibilidad de tener un cáncer. Se desclasificó la sacarina como cancerígena, se estableció una dosis diaria admisible, que es de 5 miligramos kilo a día, dividida por esos 100, o a veces 1000, porque a veces hay agencias regulatorias que meten 1000. Si lo pasamos a personas, pues dice, bueno, aún así la sacarina puede ser tóxica como todo con la dosis. Pues si lo pasamos a personas, habría que tomarse al día, no por los efectos cancerígenos que están totalmente demostrados, habría que tomarse al día unas 20 tabletillas para llegar a un valor de esa dosis diaria admisible. ¿Quién se toma 20 tabletas? De hecho, toma y eso es que tenéis un problema. La sacarina no hay problema. Nadie se toma 20. ¿Y qué pasa? ¿Me tomo 20? ¿Qué ocurriría? Pues nada, que no va a pasar absolutamente nada. No va a pasar nada porque está 100 veces por debajo o 1000 veces por debajo de los valores que en ratones, pero no lo hagas tampoco. O sea, no lo hagas. Porque tampoco te decía, vale todo. No, no vale todo, pero hay que llevar cuidado. Bueno, o sí lo haces, porque ahora parece ser que la sacarina, hay estudios que dicen que es posible que tenga un efecto anticancerígeno. Estudios serios, esperaremos. Tampoco me lo creo todo, pero esperaremos, porque no, al final, ¿qué hacemos? Para la vacuna voy a ser rapidísimo, porque no merece mucho más, porque es algo que se ha hablado en estos cursos, hace 2 años creo que fue José Ramón Alonso. Puede ser. ¿Cojo ese? Pero bueno, la voz llega al final, ¿no? El problema es para que se oiga. Vale. No se pierde nada tampoco la gente. Bueno, la vacuna. Hay campañas, en Estados Unidos son más virulentas sobre la vacunación, lo había escuchado muchas veces. ¿Yo qué hago con estas cosas? Pues enseñar estadísticas. Mira, aquí tenéis muertes por tosferina de los últimos 80 años en España. ¿Qué ocurrió? La vacuna. Ya no se muere nadie por tosferina. Difteria en España. Cuando llegó la vacuna, se erradicó. Sarampión. Defunción entre el 52 y el 99, notificados, porque también antes no se notificaban. Teníamos muertes y se introdujo la vacuna de forma masiva y la gente no se muere de sarampión. También la medicina avanza, lo que tú quieras. Yo con este caso del sarampión tengo una anécdota personal. No la he conocido en persona, pero es de mi familia. En Torrevieja, a principios del siglo XX, hubo una epidemia de sarampión y yo esta historia me la han contado a mí desde pequeñito y siempre me he quedado alucinado. No existe la vacuna todavía, Mi abuela, yo la conocí, se murió cuando yo era muy pequeño. Mi abuela perdió a 2 niños la misma semana por sarampión. Mi padre no había nacido. Mi padre nació en el 23, es del año 23, pero fue, calculo, en el 1915-16 en Torrevieja, una epidemia donde, según han contado, o le contaban a mis padres, los más mayores, era, un exterminio. O sea, mi abuela perdió un niño en una semana de 2 años y otro de 4 por sarampión. Hice una vez los cálculos más o menos de las muertes de aquella época y es como si ahora en cualquier colegio murieran 2 o 3 niños, en cualquier colegio de primaria, de España. O sea, imaginaros, si sois padres o que sea, imaginaros esto, mi abuela, que tuvo que vivirlo. Y si preguntáis en vuestras familias, podréis sacar información de este tipo, si no era sarampión, era otra cosa, o que se morían pequeños. Directamente nacían y se morían. Eso es ayer, no antes de ayer ni siquiera, eso es en la historia ayer. La vacuna. Así que no me cuente la gente las películas, también hablamos de la poliomielitis, con las vacunas. Porque la probabilidad de tener una reacción alérgica a una vacuna la podemos comparar con la probabilidad de un niño o posibilidad de ser piloto, una entre 2000. Ya quisiera yo que mi hijo fuera piloto, pero ahí está. De que te caiga un rayo. Hace poco leí en la prensa que murió en Teruel, haciendo ciclismo, una persona que cayó un rayo y murió. Mala suerte, pero esas cosas ocurren. De ser atleta olímpico, una entre 380.000, congresista, porque esto es americano, una entre 1.000.000 de tener una reacción alérgica a una vacuna. Una entre 1.000.000. Como la primitiva es una entre 14 millones, cosas así, es complicado. Sí que hay un efecto que produce las vacunas.
de verdad. Y este primario, secundario, como queráis. Hay un efecto que producen las vacunas, y esta señora lo tiene clarísimo, que las vacunas producen adultos, a lo mejor no te gusta algún adulto, pero las vacunas, el efecto que tiene es que la gente no se muere de enfermedades que antes se morían. Coca-Cola. No tengo nada en contra de la Coca-Cola y de hecho hablaremos de la Pepsi también. Coca-Cola, uno pone Coca-Cola y pone la C, Coca-Cola cancerígena, la muerte silenciosa, cáncer, o la metralleta. ¿Lo habéis visto alguna vez, no? Bueno, ¿qué ha ocurrido con la Coca-Cola? Y lo calculamos rápidamente. Pues que la Coca-Cola tiene un colorante que es el 4-metil-imidazol, al que llaman el cáncer de la Coca-Cola. Sobre todo en California dieron la alarma que se le echa para tener colorcillo. La Coca-Cola tampoco es que sea tampoco la maravilla. Si podéis evitar todas las bebidas de este tipo, pues la evitáis. Pero bueno, pues no creáis que vais a morir. Y hubo experimentos en animales, en ratas, donde le daba esto, el 4-metilimidazol, y a partir de ciertas dosis, por ejemplo, con 80 miligramos de este compuesto por kilo de peso de rata al día, aparecían una mayor incidencia de cáncer. Cierto, con animales, repetido. ¿Es cancerígeno en esa dosis? Sí. Ahora bien, yo quiero calcular cuántas Coca-Cola me tendría que tomar para estar en esos valores donde hay una posibilidad de cáncer. Se puede hacer. Lo pasamos, esto sería unos 5,6 gramos a alguien de 70 kilos, así como yo. Está mal colado, ¿verdad? Y si tenemos en cuenta que una lata tiene 130 microgramos del metilimidazol, la ciencia de dividir solo, bueno, cambiemos las unidades, de gramos a microgramos como queramos. Si dividimos, tenemos, ¿cuánto creéis que hay que tomar de Coca-Cola para tener la dosis de ese cancerígeno comprobada que en animales, pues bueno, parece ser que tiene más incidencia de cáncer, que no todos cogen cáncer, pero algunos más que la media, más que el grupo de control, por así decirlo. 43.000 latas de Coca-Cola. ¿Pero cuándo? ¿Toda tu vida? ¿Toda tu familia? No. Tú, 43.000 latas de Coca-Cola todos los días. Durante 4 años, que son lo que duran los experimentos con los animales, para tener, bueno, esto es evidentemente, como dice un amigo mío, que luego recomendaré, esto es un tsunami, o sea, antes muere del tsunami, o sea, que del efecto del cancerígeno. Pero la Pepsi no se libra, la Pepsi no le hablan del colorante, a la Pepsi hubo una campaña hace poco que decían que utilizaban fetos para elaborar los refrescos. Y vas a internet, pones Pepsi, fetos, muy mal gusto también. ¿Hay algo de verdad en esto? Hombre, hay algo, esto no se lo inventa solo así, alegremente. ¿Qué había? Pues que Pepsi contrató con una empresa de estudios de toxicidad, esa empresa tenía una línea celular, como muchas empresas de sitios de investigación, una línea celular que es de un feto, del riñón de un feto abortado de los años 70 en Holanda, que luego pues se ha utilizado para investigación, esa línea celular. Esa y 300.000 más. Los fetos de la Pepsi. Plomo en la gasolina. ¿Qué ocurre con la gasolina? Tampoco aquí hay también partes oscuras en esto de la quimiofobia, O sea, realmente la gasolina, un científico, investigando el hielo en el Ártico, vio que desde la época romana, viendo el plomo que había, estaba realmente buscando la datación de la Tierra, la edad de la Tierra. Pues se encontró con gráficas de este tipo, que en los años ya 30, 40, de pronto, esto en estudios ambientales de que en el hielo, los niveles de plomo en la atmósfera habían subido muchísimo. ¿Y eso qué pudo ser? Pues eso fue el plomo tetraetilo o tetraetilo de plomo, que es un agente antidetonante que se añadía a la gasolina con plomo para evitar la detonación. Cuando empezó la industria automovilística y el boom que empezó a principios del siglo pasado, se añadía esto. La gente a lo mejor mayor recuerda gasolinas con plomo y hasta hace poco, acordáis que ponía sin plomo. La gasolina llevaba plomo. Las investigaciones de este señor fueron bastante contundentes, no le hicieron caso, Bueno, esta empresa realmente, pues quería evitar, porque no había en aquel momento alternativa a la detonación del plomo. Y tras mucha lucha se consiguió en los años 90, 80, 90, o no sé si en el 70, ya empezó por aquí, que se eliminara el plomo, no solamente de la gasolina, sino de las pinturas, de las tuberías. O sea, el plomo, hemos estado recibiendo cantidades de plomo donde sí es cierto que ha representado un problema. A nivel estadístico, como siempre, pero ha habido
gente que ya lo intenta asociar a ciertas patologías, sobre todo los más débiles, que son los niños muchas veces, y ahora ya por suerte pues no existen esos niveles, tendremos otros problemas. Y fue gracias a Claire Cameron Patterson, un geoquímico que, buscando la datación de la Tierra, peleó luego. ¿Qué ocurrió con Patterson? Pues fue luego bastante, nadie lo conoce, no aparece en ningún libro de geología, es alguien que intentaron borrar su rastro sobre sus investigaciones con el plomo, pero ahí lo tenemos. Yo siempre le hago un pequeño homenaje, lo he hecho en otros sitios, y ahí está. El amianto, para terminar ya con estos ejemplos, ahora mismo es la mayor preocupación que podemos tener de algo que pueda asustarnos cancerígenos. No es que en el agua haya no sé qué, o la nicotina del agua, o la cocaína en el agua, o a nivel alimentario. Sí que en el amianto, que se ha utilizado de forma muy... porque en aquel momento se creía que era bueno, no se sabía. El amianto se utilizaba como aislante, mucha gente habrá salvado la vida porque no ha ardido su casa, porque tiene aislantes con amianto, como calorifugado de tuberías, en la industria química muchísimo, en submarinos, etcétera. Y por suerte ahora está muy controlado. Si alguien tiene que quitar una placa uralita de una casa, no sé si lo habéis visto, hay que ir con equipos de respiración autónoma prácticamente, como si estuviera buceando, y está controlado. ¿Significa que todos los que hemos estado jugando con uralita vayamos a tener un cáncer? Evidentemente no. De hecho, está muy asociado. ¿Cuánto queda? 15 minutos, ¿no? No, era y cuarto, ¿no? Según el programa. No, son y 5, ¿no? Son y 5, no te preocupes. Hay cuarto corto. Porque ahora viene el cachondeo. El amianto, bueno, pues en aquella época, en el año 62, pues se manipulaba de esta manera. Os puedo asegurar que esto no se hace así ahora. Steve McQueen, podéis buscar la historia, murió por estar expuesto a amianto, pero porque estuvo expuesto a amianto con 20 años cuando estaba trabajando en un submarino, en un sitio con submarino de mecánico, y murió con 50 por un cáncer relacionado con el amianto. ¿Cómo combatir esta quimiofobia? Hay un estudio de hace muy poco, un estudio de psicología social, que cogió a 813 sujetos, les contó una película de una teoría conspiratoria y después le narró argumentos para ver si cambiaban de opinión. En contra de esa teoría conspiratoria, ridiculizándola, empatizando con la persona, y luego un grupo de control que escuchó un pronóstico del tiempo para ver lo que pasaba. Y los resultados fueron curiosos, porque lo de empatizar no funciona. Ridiculizar sí funciona, pero a veces ridiculizar es porque le está intimidando, es un tema que a mí no me gustaría tampoco. Ridiculizar a alguien porque crea que lo están contaminando con cocaína en el agua y cosas así, es mejor argumentos racionales. No funciona, esto no funciona. Si decirle a uno que está equivocado sin darle más explicaciones, no suele funcionar. Y en la quimiofobia se nos va de las manos la cosa. ¿Cómo se nos va de la mano? Bueno, yo no sé dónde meter esto, si en el frigorífico o bebérmelo, pero es que creo que es un gel de crema, un crema de ducha, yogur griego. O sea, esto es tan natural, pero yo lo guardo en el frigo, es que lo lees y no lo sabes. Nos venden los productos estos de Sanex, por ejemplo, con 0% de aluminio, porque decían que el aluminio había posibilidad de CM, no sé qué, y te dicen, no, pero tiene mineral de alumbre. ¿Qué es el mineral de alumbre? Pues un mineral que tiene aluminio. Menos químicos, ya estamos con lo de siempre, menos químicos. Limpieza brillante con menos químicos. Serán menos agentes químicos, como he hecho al principio. Bueno, menos químicos. Tú dices, pues tiene menos. Tiene 4 folios. ¡Ay! Información sobre ingredientes. Todos estos. En la página web. Menos químicos, no, hay unos cuantos. Menos agentes químicos. 100% natural, sin azúcar, sin cafeína, sin nada. O sea, pues no pagues por él. No lleva nada. Un agua libre de químicos. Yo no lo veo flotando dentro. O sea, envasada, no ha sido envasada ni almacenada, ni o sea, ha aparecido ahí, o sea, se ha materializado. Sal del Himalaya sin GMO, sal, cloruro sódico, sin, por supuesto, me lo explicáis. Estos son de Murcia, es una sal de Murcia, sal que se echa así, sal de Soso, de Atesa Soso, Murcia, salina española, sin productos químicos, sin refinar tampoco. Azúcar, ya estoy al colmo, azúcar sin azúcar. Azúcar. O no sabemos inglés o no llega. 100% libre de químicos, aquí ya pusieron el asterisco, a veces los asteriscos dicen cosas, sí, hombre, excepto por todos los átomos y moléculas. Y si hay un sitio espectacular para la quimiofobia es California. En California obligan, si hay presencia, no riesgo, si hay presencia de un agente químico, obligan a señalizarlo. Te vas al Disney, contiene agente químico, yo que sé quién será, algún personaje del Rey León o no lo sé.
Agua deshidratada, estas me encantan. ¿Cómo conseguir 7 litros de agua? Pues le tienes que echar 7 litros de agua para conseguir. Está en polvo, todo esto es cierto, buscarlo, se vende en Amazon. En Amazon la venden y está en cápsulas, la venden. No sé ya cómo es posible, pero la venden. Bueno. Ciencia y pseudociencia, muchas veces vemos debates donde hay equidistancia. O sea, llega uno que dice que la pirámide la hicieron los ovnis y al lado está Alfonso ahí sufriendo contra el otro. Eso no es real. O sea, si tuviéramos que poner a Alfonso, pondríamos a 1 millón de personas como Alfonso y una persona que dice lo contrario. No existe esa equidistancia. Los medios de comunicación no la quieren vender así. Y luego tenemos las falacias lógicas. ¿Qué son las falacias? Estos razonamientos engañosos contra los que a veces tenemos que luchar, que con la apariencia, que quieren ser convincentes, pero que van en contra de nuestras creencias, etcétera, etcétera. Y para falacias lógicas os recomiendo, en la página web de ARP están expresadas o explicadas de forma gráfica varias falacias, que en quimiofobia tenemos algunas, como la generalización apresurada. Un estudio dice, bueno, un estudio, pero hay 1000 millones de estudios que dicen lo contrario. Hay metaanálisis, aquí nos creemos. Nos encontramos ante una plaga de ovejas negras. ¿Por qué? Porque has cogido una, y vas con la cámara y ves una. El argumento antiquitatem, o sea, aludir a la tradición. Es que esto lo he hecho toda la vida mi abuela, y en Murcia pasaba, no, a mí no me lo han hecho nunca. Cuando hay una herida le cogían óxido de la puerta y le echaban en la herida. No sé, a lo mejor el óxido, pues sí que tal, no sé, pero eso no, existe el agua oxigenada ahora, o cualquier cosa, o la cristalmina. Otro tipo de argumento, que es una falacia, que es el ad conditionalis, una afirmación que luego es muy difícil de desmontar, una afirmación vaga. Beber agua embotellada puede causar cáncer, puede. Hay estudios que dicen que no son afirmaciones. Además, y luego desmontar eso es complicado. Aludir al argumento de ad ignoratiam, o ese tipo de falacia. Yo digo algo y tú demuéstrame que es lo contrario. O sea, como no puedes probar lo contrario, es verdad. Yo digo la Tierra es hueca. Como no puedes entrar y mirarla, dime tú, muéstrame tú que sea. No, eso es una cosa así. Si tú haces una afirmación extraordinaria, tienes que darme una prueba extraordinaria, me tienes que enseñar tú el tema. La falacia del francotirador, cojo datos que me interesan para hacer una cafetera. Puedo hacer una cafetera, puedo hacer un perro, lo que me dé la gana. Yo también asociado a una cosa que se llama el cherry picking en investigación, que yo cojo los estudios que me interesan. No, pero es que hay muchos más que dicen otra cosa. No, pero es que yo te cojo estos dos. Eso a veces también la gente hace un mal uso desde el mundo escéptico, que también a veces pasa. Otro tipo de falacia, ya os digo, la tenéis todas en esta página web. Muchas más, La post hoc ergo propter, luego de una cosa ocurre una cosa, en la sacarina, por ejemplo. Tomaban sacarina, cogían cáncer. Ah, pues la sacarina. Pues a lo mejor no. En este caso no lo era. Y luego una de mis preferidas, que es el argumento de alguien cuando tú intentas decir, no, es que lo he visto en YouTube. Es que hay un vídeo, o sea, un invento, la falacia youtubio. Yo veo un vídeo de YouTube que dice que nos rocían con plaguicidas y nos están matando. Bueno, para terminar, prácticamente, hay un autor muy recomendable que es John Ensley sobre quimiofobia, que habla de la recogida de datos, manipulación y publicación de estos estudios de alarmistas, vienen de actividades de tipo hay que evacuar. La correlación no implica causalidad, lo hemos dicho antes, los medios de comunicación utilizan estos anzuelos emocionales, esto nos intentan vender con el lenguaje algo que quizás no sea real, y si vemos en publicaciones, sospechamos de algo que pueda ser peligroso, basta con mirar el tamaño de la muestra de ese estudio, si existe una variable de confusión. Por ejemplo, se dijo hace años, el consumo de vino tinto está asociado a una buena salud cardiovascular. Los que beben vino tinto tienen menos infartos. Vale, pero te has dejado de lado que los que consumen vino tinto, y si es bueno mejor, ¿no? Un vino tinto bueno, de calidad. El nivel socioeconómico de esa gente es que tiene mejores accesos a sanidad, comen mejor de otras cosas. No es el vino, es un seco que se te ha olvidado, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, el social. Datos sin margen de error, etc. Buscar en internet la parábola del dragón en mi garaje, de Carl Sagan, que lo explica todo como resumen. Y finalmente, transparencia y después la recomendación del libro. 3 transparencias para terminar. La ley de Brandolini, un ingeniero de software italiano que dijo una vez, lo puso en Twitter: la cantidad de energía necesaria para refutar una afirmación de este tipo, una porquería de este tipo, es de un orden de magnitud superior a la que para producirla.
O sea, yo puedo decir cualquier barbaridad, pero luego llega uno para desmontarla y necesita más tiempo, más... Ya os digo que la empatía no funciona, argumentos, explicaciones, tengo que hablar con la toxicología, tengo que explicar del primero de química y cosas así. Esta captura de pantalla es del lanzamiento del Discovery 2 años después del accidente del Columbia, donde murieron todos los tripulantes. ¿Lo recordáis? Hubo el Challenger en el 86. Dijo la tele, el que puso el titular, la verdad es que estuvo fino. Hay pocas cosas en la vida que hayan a 100% de seguridad, pero eso no significa que tenemos que estar parados. O sea, es cierto que la química ha tenido luces y sombras, pero no podemos no seguir con el programa espacial, por ejemplo. No podemos decir, no cojo el coche esta tarde porque puede tener un accidente. Habrá que seguir. Evidentemente el riesgo cero no existe. Y esto es la humildad de la ciencia frente a la arrogancia de los que se creen iluminados y dicen que, y lo veréis después con las sectas seguramente, pues que quieren venderte su negocio muchas veces porque luego hay que seguir el dinero. Follow the money. Y ya, última transparencia y después recomendaciones de libros y de blogs. ¿Qué es esto? La esperanza de vida en el mundo entre los años 1770 y 2012. La gente, mi abuela, con sus hijos, esperanza de vida de vuestros abuelos, bisabuelos, si sois más jóvenes, 30 en España, en Europa, 35 en Europa. La gente tenía una esperanza de vida de entre 30 y 35 años. ¿Qué ocurrió aquí para que esto se disparara? Entre otras muchas cosas. La cloración del agua. La cloración del agua. Potabilizar el agua. La extensión de la potabilización de agua. Se la considera responsable de de duplicar la esperanza de vida. Los que estamos aquí ahora, seguramente estamos con 80 y sigue creciendo. Cloración del agua. Vacunas, por supuesto. Medicina. Temas de tipo social también. Aquí la química tuvo mucho que ver. Lecturas recomendadas, porque aquí hay mucho que leer. Recomiendo estos blogs, que han pasado también por estos cursos. El blog de Ciencia, el blog del Búho, con Janko Iruin, Nauka, los avances de la química, dimetilsulfuro, también habla mucho de química con el arte. Si hablamos de temas de alimentación, Miguel Tacogea, la web de ARP tiene mucha documentación sobre estos temas de química y sobre muchos más. En inglés hay 3. Este para desmontar mitos es espectacular, el NOPS. Libros, vamos a contar mentiras. Hace 2 años estuvo aquí, ¿no? José también, tiene 2 libros. Este de John Nestlé, que es estupendo, Vanidad, Vitalidad y Virilidad. Joe Schwartz tiene este libro más reciente, donde habla con ejemplos. Es un bloguero también, bueno, artículos de periódico que lo recoge, muy clarificador. Nuestro amigo J.M. Muller, que también ha pasado por estos cursos, con su Comer sin miedo. Si alguien tiene alguna inquietud sobre el tema del cáncer, que siempre a todos nos preocupa, que no nos queremos morir de nada, y el cáncer, todos por desgracia tenemos situaciones cercanas con tema de cáncer, este libro que está en catalán y en español, ¿qué es el cáncer y por qué no hay que tenerle miedo?, es bueno, explica y te tranquiliza bastante y te dice muy bien cosas que yo he dicho sobre los riesgos reales y sobre el riesgo de cáncer y lo que hay que hacer. Y el resumen muy claro es el tabaco, el alcohol, no lo he dicho antes, alcohol también, tabaco, alcohol, radiación solar sin protección. Eso es lo que hay que preocuparse y no de otras cosas ambientales de otro tipo. Mauricio José Suárez tiene un libro reciente que es La izquierda Feng Shui, donde habla de quimiofobia, está bastante bien. Este libro de ciencia y pseudociencia, más genérico, también toca el tema de forma muy fina. Luis Alfonso Gámez, que estuvo el año pasado aquí, con El peligro de creer, también habla más de estas falacias y pseudociencias de otro tipo, no habla de quimiofobia en concreto, pero está muy bien. Y este gran libro, si tenéis que leer un libro relacionado con el escepticismo, que sea este, El mundo y su demonio, de Carl Sagan. Muchas gracias. ¿Da tiempo a preguntas, José? Un segundito. En la página web, en el curso, cuando veáis el curso, en el programa, si pincháis en cada sesión, podréis ver la semana que viene los vídeos de cada una de las charlas, pero además, si el ponente es tan amable, pueden subir material o pasármelo a mí, yo lo subo y colgaremos... Yo os paso un PDF con todo esto. Si quieres, para que la gente tenga estas recomendaciones, pues me las pasas y lo subo.
Muy bien, gracias, José. Hola. Hola. Enhorabuena, Dani, por la charla. Me has adelantado bastante de la mía, así que gracias. Algunas puntualizaciones, algunas cosillas, hablando, bueno, has comentado lo de la intoxicación por agua. A lo mejor la gente se lo toma un poco a cochondeo, que se toma 6 botellas de agua. Pues hace poco hubo un concurso que se llamaba Pee for a Week, era mea por una week, que era a ver quién podía beber más agua. Una mujer perdió la vida por una week, que si hubiera sido por una PlayStation, pues quizá por una week. Por hiponatremia, perdonad el humor negro. También hay muchas dietas basadas en el ayuno, donde se ven cantidades brutales de, pues hoy esta noche tienes que pasarla bebiendo 10 litros de agua, o sea, ya no 6, 10. Que bueno, es un tarao que puso su dieta y está. Brandolini era un optimista, yo creo que solo 10 veces más es... Son mucho más órdenes de magnitud. Sí. Muchísimos más. Sí. O sea, yo creo que hace falta el corolario de Molina a la ley de Brandolini, que es... Brandolini es un optimista. Has hablado de los chemtrails. Los peligros sociales de las pseudociencias. Hace unos años, el Consejo de Sanidad, creo, de Soria, se gastó, dilapidó más bien, o tiró a la basura como una cosa parecida a 1 millón de euros del erario público, patrocinando con el Avimón, avionetas del Moncayo, unas batidas con avionetas para intentar perseguir a esos aviones que estaban fumigando. Que claro, acabaron después de un año o algo así diciendo, no, los hemos espantado, no ha habido ninguno que haya fumigado, ¿no? Se tiraron a la basura, pues eso, 1 millón, 2 millones creo que fueron de euros al final. Y esto sigue pasando. En Almería creo que hay algunos tipos de iniciativas también de este estilo, casualmente en sitios donde no llueve, quizá por un calentamiento global que no quieren ver o algo así, ¿no? Y por último, y esto ya sí que es una pregunta, el tema también relacionada con el peligro social de las pseudociencias. Has pasado por el tema de las vacunas un poco de puntillas, el tema del mercurio con las vacunas, que como tú decías, muchas veces la industria, en vez de plantar cara y decir, no, vamos a explicar esto a la sociedad, prefieren hacer cosas como, pues vamos a quitar ese mercurio que realmente estamos poniendo ahí, pero que es inocuo. ¿Puedes comentar un poco más de esto? Porque posiblemente sea más barato quitar el mercurio que lo que estoy diciendo, de intentar convencer a la gente. El mercurio, que quede bien claro que sí que había muy poco mercurio, poquísimo en algún tipo de vacuna, pero lo que no se demostró nunca es que ese mercurio produjera autismo, que es lo que la gente decía. Había un estudio fraudulento del famoso, ¿cómo era? Andrew Wakefield, efectivamente. Pero claro, a veces las decisiones que toman las empresas, Emilio, habría que preguntárselo a ellos. Porque con el bifenol A en los biberones ocurrió igual. El bifenol A era un endurecedor del plástico, se empezó a asociar ese bifenol como alterador endocrino. La gente lo llama disruptor, que parece que da más miedo, ¿no? Endocrino. Y la industria del biberón, Aven, por ejemplo, dijo, pues lo quitamos. Y a veces el sustituto de ese endurecedor no se ha estudiado la toxicidad. O sea, quizás prefiera yo algo con esos efectos potenciales, con grandes dosis de alteración endocrina que puede producir diabetes, ya las asociaciones de cáncer, esa ya ni hablo de eso. Puede ser, que ese bifenol A puede ser. Pero lo que me está metiendo ahora, que no lo has estudiado como sustituto, ¿eso quién se lo plantea? Y ocurre, ¿eh? Habrá que preguntárselo a ellos, a las empresas. El tiempo que ha estado preguntando, escucharla. Hola, Daniel, muchas gracias. Yo coincido, me ha encantado la ponencia. Yo también quería preguntarte por el tema de los aviones, pero como lo ha preguntado el anterior, pues yo ya lo tengo claro. Y también han nombrado el bisfenol A, sí. Que mi segunda pregunta iba por ahí. Si habían estudios serios sobre los disruptores emocionales, porque en hormonales, perdón. Porque en una de las imágenes que nos has puesto, que creo que era la de Disneyland, de allí sí. De Florida y tal, sí que lo ponía, o sea, sí que daba aviso de que podía haber alguna... Bueno, esa imagen es porque en California hay una proposición, que se llama Proposición 65, una legislación que obliga a señalizar cuando hay una presencia de algún agente cancerígeno. O sea, que se señaliza todo. Ya, pero sí. A la hora de los disruptores hormonales, porque sí, en diferentes revistas, por ejemplo, en Investigación y Ciencia sí. Han salido varios artículos. Tú has nombrado ahora el bisfenol, es verdad que lo sustituyen por otro que no se sabe los efectos que puede tener porque no ha dado tiempo al estudio, ni a coger datos ni nada.
también hay que tener en cuenta que la alteración hormonal, los principales generadores de disruptores endocrinos no es la industria química. Por ejemplo, Savi, que está en Cartagena, que la conozco perfectamente, fabrica bisfenol, es la naturaleza. O sea, las plantas, la soja, buscad información sobre la soja y los problemas que pueda tener de tipo hormonal. La soja los tiene. Pero al final estamos con artificial sintético. Si uno ha cogido el bisfenol y ha hecho estudios que los han hecho para buscar alteración endocrina, ha encontrado, seguro. Pero con otras cosas, hazlos. Naturales también tienes que hacerlo. O sea, el bisfenol A en ciertos plásticos sí que libera, migra, en otros no. Meter un biberón en el microondas, un biberón con plástico de bisfenol, puede migrar, depende del tiempo, con la temperatura quizás sí. O sea, reproducir condiciones de laboratorio donde hay datos o inocular bisfenol directamente con una jeringuilla a un ratón, que no es lo normal, y extrapolar luego la toxicología de las personas, pues hay que hacerlo con cuidado. Y lo tercero que te quería comentar era, a raíz de los plaguicidas, que es verdad que es un tema que de unos años hacia acá está más controlado, porque antes el control era bastante pésimo. Yo en ese tema sí que tengo una duda y no sé si es real o es también, pues no sé, una duda que debería de quitármela, o sea, una creencia mía y ya está. Cuando tú haces un curso del uso de los plaguicidas, los agricultores que están obligados a hacerlos, si trabajan con ellos, ellos tienen que respetar los términos que te ponen el producto para poder hacer la recolección. Se llama plazo de seguridad. Sí, el plazo de seguridad. Pero es que, bueno, aparte de señalizar y todo lo que ya sabemos, pero puede ser real que algún agricultor, porque claro, yo he estado en algunas reuniones como en agricultores que están en el campo y tal, y te dicen, no, es que si las peras que tengo que recoger se me van a madurar y dentro del plazo, pues yo lo siento, pondrá que son 21 días de plazo de seguridad, pero yo las recojo. O sea, eso también es real. Ahí se controla el residuo, porque tú nos has dicho, el residuo de los alimentos que nos llegan casi es mínimo. Claro, te contesto, sí. Puede ser que alguien no respete, pero a ver a quién se lo vende, porque luego, cuando se lo vende a una gran superficie, hacen sus controles de calidad y se lo van a tirar para atrás. Puede ser verdad. Igual que también, a veces sí lo enfocamos lo mismo. Pero a veces cuando el mundo de la construcción, me dedico aparte en mi trabajo de construcción, veía que la gente construía, hacía los forjados, no respetaba el periodo que tienes que respetar de hormigón para que frague bien, y seguían construyendo. O sea, a veces lo de respetar plazos, no solamente en la química, las barbaridades las tenemos en muchas cosas, que luego hay casas que salían grietas, se hacían mal, otras se han caído, pero las malas prácticas de ciertas personas no pueden generalizarse a todos. Y con los disruptores endocrinos, al final, la conclusión que yo tengo después del uso, al final hay que convivir con ellos. O sea, al final esto hay que convivir con ciertas cosas. O sea, hay que acostumbrarse y pensar que no existe el 100% de seguridad. Pero estamos a veces criminalizando cosas para proponer alternativas que pueden ser peores. Y hay más ejemplos por ahí seguro. ¿Más preguntas? Gracias. A ti, muchas gracias por tus palabras. Hola, buenas. Lo primero, enhorabuena por tu exposición, me ha encantado. Y son como dos curiosidades que quiero comentar o bueno, también preguntar y tal. Yo soy de Orihuela, de la Vega Baja, y yo bebo agua de aljibe, de un aljibe que tiene mi abuelo antiguo y tal. Entonces, claro, yo recojo el agua en una garrafa de 20 litros y rellenamos botellas que hemos utilizado, pues, a lo mejor cuando mi tía, que es la que se encarga de clorarla cuando lo necesita, y dice, durante 4 días no bebemos agua de aquí. Entonces, claro, esto del agua embotellada, las botellas que no pueden estar tanto tiempo con agua y tal, ¿puede ser algo de lo que debería preocuparme? Todas las leyendas. Yo me preocuparía más del agua de aljibe, sinceramente. No, pero mi tía trabaja en una depuradora, entonces... Vale. Entonces, máxima garantía si la analiza. El agua embotellada, todas estas leyendas urbanas que nos llegan por WhatsApp, de que si lleva antimonio o si el mismo bisfenol. El agua embotellada, el tipo de plástico que llevan estas de consumo, creo que este nos genera, por ejemplo, bisfenol. Pero hablan del antimonio, de tenerlas calientes, de que es malo reutilizarlas. Lo había escuchado muchas veces. Bueno, aquí hay que aplicar sentido común. Tiene una botella quemada en el coche, amarillenta ya, eso cámbiala. Pero si uno reutiliza la botella, hay que plantearse, oye, si estoy reutilizando, llenando y estoy diluyendo. La posibilidad esa de que migrara algo cada vez será menos, ¿no? Y aquí algo importante que tenéis que tener claro. ¿Es más segura el agua del grifo que esta? ¿Por la química? No. Por la microbiología. Esta se lo llena, lo hago, los que somos padres, vamos, botellas de agua para los críos reutilizarlas. El problema es que hay que limpiarlas bien y el problema es de
que algún día a lo mejor tiene una diarrea a tu hijo, que no creo que pase, no vaya más, y es porque el agua embotellada puede presentar más problemas de tipo microbiológico que el agua del grifo. El agua del grifo, lo que pasa en esta zona, Murcia, Alicante, es que es imbebible. La osmosis es quizás la solución. Busca información sobre esta leyenda urbana, que hay tantas que no podemos hablar todas. Una habla del antimonio, otra habla de que todo el agua es cancerígena, que se calienta. Ninguna, pero bueno, aplica el sentido común. No tengas la botella de recuerdo de la época de cuando tenías 14 años. De vez en cuando las cambias. Y tampoco la sometas a temperaturas extremas. Más preguntas. Y gracias por tus palabras. Sí, da tiempo. Bueno, no lo he dicho, pero tengo ahí un blog que podéis entrar y podéis echar un vistazo. Pero, de verdad, las recomendaciones de los otros blogs que he dado sobre quimiofobia, hacedme caso. Te quería preguntar sobre el uso del azúcar en la industria alimenticia. ¿Cuál es tu opinión? ¿El azúcar? El azúcar, sí. ¿El uso del azúcar o el consumo de azúcar? El uso del azúcar en un montón de productos. Sí, tanto de elaborados. añadir cuando no hace falta, Sí. es decir, ¿no? O sea, Sí. azúcar, sal también. Pues eso al final, cuanto más procesado sea un alimento, lo que tenemos que tener claro es que lo que llega a un supermercado, la seguridad alimentaria es intratable, no hay problema. Pero luego nosotros hacemos un mal uso, comemos mal. O sea, la gente le gusta acostumbrarse a sabores muy dulces. El ketchup, por ejemplo, se añade azúcar, glucosa, por ejemplo. Todo, como decía Paracelso, depende de la dosis. Lo que no podemos hacer es pues, las barbaridades de tomar mucho azúcar. Pues no se debe. Ninguna, pues tampoco. Lo que te apetezca, si no eres diabético, por supuesto, y con un uso racional de todo, de los productos químicos y de la alimentación. O sea, yo soy partidario, la gente dice, no, es que hay que volver a lo natural. Bueno, volver a lo natural depende primero de tus posibilidades económicas, porque es muy fácil decir que la gente consuma de un huerto orgánico y cosas así. Vete a ver cuánto vale. No todo el mundo puede. Y luego, mucho cuidado con las advertencias de esto, los plaguicidas que pueda llevar una manzana. Y esa advertencia de tener miedo que lleven plaguicidas, que no llevan prácticamente, son muy bajos. Y lo que estás consiguiendo es que la gente consuma menos fruta y verdura, o que sea más caro el acceso a esa fruta. Cuando la fruta y la verdura es indiscutible que es un protector anticancerígeno, el consumo regular de fruta y verdura en la alimentación. Esos estudios a muy largo plazo, todos lo hemos escuchado, que hay que tomar fruta y verdura. Sobre el azúcar, pues no sé qué decirte. Yo creo que a veces pues sí que es posible que se haga un mal, o sea, es lo que pide el consumidor, ese tipo de sabor. Lo que te quede claro es que la sacarina no hay problema sustituirla. A mí un amigo italiano que tiene una cafetería donde yo vivo, pues me ha enseñado a tomar el café sin nada, solo, y es que ya me acostumbro a eso. Y es que es mejor. Hay una pregunta. Pues lo mío no es una pregunta. Ayer cuando volvía del curso escuchaba en la radio, en la SER, y luego por la noche lo vi en la página de I Fucking Love Science, que había salido un estudio realizado en el agua del grifo de 14 países diferentes, en España no se había hecho, en que habían detectado microfibras de plástico. No sé qué significado tiene esto en todas las aguas. Sí. Bueno, el problema del plástico... No estamos a salvo ni con el agua embotellada ni con el agua del grifo. Sí, lo he leído. El problema es que esas microfibras de plástico al final las digieres sin ningún problema. Pero el problema del plástico, de estos plásticos, no está en esas microfibras, que habrá plástico y habrá de todo. El problema está en tipo medioambiental. O sea, hay fotos por ahí, reales, no están manipuladas, de islas de plástico en los océanos, de animales que mueren que tiene un nombre, o sea, el plastiquito cuando compras latas que se ahorcan ahí. O sea, esos son los problemas grandes de los plásticos, no las microfibras, ni siquiera el plástico que utilizas aquí. Pero algo hay, o sea, sí que es cierto que se ha analizado, pero eso al final, la toxicología de esas fibras, igual que el amianto. El amianto es inhalado el problema. Tú puedes pensar, oye, es que esas fibras bueno, no lo vas a hacer, ¿no? Yo empiezo a chupar aquí crisotilo, que es un mineral de amianto, no va a pasar nada. Pero la fibra inhalada, el proceso y la reacción no se finalizó
y el sábado ocurrió una emisión de esta dioxina, entre 2 y 3 kilos. Diréis, ¿parece poco? Bueno, parece poco, pero la toxicidad de dioxina es altísima y en pequeñas dosis produce efectos negativos. La empresa era Icmesa, luego pasó a llamarse Givaudan y al final terminó siendo Roche. Se comunicó la fuga una semana después, ahí tenéis fotos reales. Se generó una alarma de evacuación, la gente abandonó el pueblo, se fue todo el mundo, con mascarilla, etcétera. Fue un accidente grave, pero realmente, si nos vamos con la literatura de qué ocurrió, nadie murió, igual que en Minamata sí que murió gente con una clara exposición a mercurio, nadie murió en Seveso de exposición a esta dioxina. La dioxina al final, pues sí, que pueden tener efectos a largo plazo, estadísticos. No sé si recordáis, porque esto es más reciente, en 2004, un candidato ucraniano a ser presidente, que era Yushchenko, Víctor Yushchenko, creo recordar, sufrió un envenenamiento por dioxina y apareció el cloracnet, acabó con la cara. Este hombre sigue vivo, no murió por suerte, le dieron muchísima dosis, mayor que la que pudo recibir alguien en Seveso. Bueno, nadie le gustaría tener una exposición a dioxinas, pero tampoco fue algo con una toxicidad directa. Luego, en estudios epidemiológicos sí que se ha visto algo, pero no muy alarmante en Seveso. ¿Pero qué tuvo Seveso? Pues bueno, que por suerte, y se llama así ahora la legislación, pues modificó toda la legislación que había en Italia, luego cuando ya fuimos a Unión Europea, toda la legislación sobre agentes químicos, y hay una directiva ahora en vigor que se llama Seveso, ahora va por la edición 3, se llama Seveso 3, para regular la industria química como tiene que actuar en caso de que tenga una acumulación de peligrosos, de inflamables o de productos químicos que puedan afectar no ya a los trabajadores, que también, sino sobre todo a la población de alrededor. La normativa de Seveso se llama así, una directiva comunitaria. Bueno, he dicho que no hubo ninguna muerte directa, pero sí que hubo un muerto que fue el jefe de planta, que lo asesinaron a las 2 semanas o al mes. Un grupo así bastante radical, pues le pegó, lo asesinó. Así que murió, no directamente fue por la dioxina, sino por el plomo de las balas. Más conocido, si cabe, que los anteriores, Bhopal. El desastre de Bhopal en 1984. La medianoche de 1984 en Bhopal. De hecho, hay un libro de Miguel Lapierre espectacular que cuenta el caso de Bhopal, más desde el punto de vista humano que científico, en 1984. Aquí en este caso, igual que en Seveso, la planta estaba parada. El accidente fue en un proceso de mantenimiento de unos tanques que tenían, que liberó un compuesto que es isocianato de metilo y también, bueno, parece que hubo también cianuro, una nube tóxica que salió de la planta que tenía en Bhopal, en aquel entonces la Anion Carbide, ahora Dow Chemical, y como era más pesado que el aire, una nube tóxica llegó a un poblado, superpoblado de la India, y murieron de forma directa, se calcula que entre 2.000 personas. Pero claro, siempre al final las cifras bailan mucho, se calcula entre 2.000 y 20.000 muertes, estamos hablando de unas cifras brutales. Ya la primera, aunque sea la primera noche, 2.000 personas, niños, bueno, imagen que ha pasado a la posteridad de una niña muerta con su nombre escrito y, bueno, quizás de forma involuntaria, porque no voluntaria, que lo veremos luego, el desastre con mayores tragedia humana asociado a un agente químico en un vertido, en una emisión, en un accidente de tipo industrial. Bhopal. Se le han dicho barbaridades, porque también hay una quimiofobia, también hay una quimiofilia, también algo talibán, y se ha dicho que es la culpable de esta quimiofobia que nos rodea en la actualidad. Bueno, todo esto hay que juzgarlo en su momento. Cuando ella tenía esos datos, ella realmente nunca dijo que el DDT, hablaba que era perjudicial, o sea, hablaba un poco, era un poco apocalíptica, pero nunca dijo tajantemente que no se utilizara contra la malaria, solamente que se controlara. O sea, es un libro de verdad que merece la pena leerlo, pero también hay que juzgarlo en su momento. Pero bueno, digamos que también hay errores científicos en el libro, es el donde todo el mundo pone el foco de origen de la quimiofobia, como este miedo irracional, recientemente. Tampoco ha ayudado mucho la industria química en cuanto a accidentes de tipo industrial o contaminaciones de tipo medioambiental. Ha ayudado poco. Aquí tenéis un listado, ahora hablaremos de algunos de ellos, de accidentes del año 74 de gran impacto, porque al final todos, el miedo es cuando es algo muy impactante, no a lo mejor una contaminación pequeña en un sitio que no conoce nadie, sino algo que sea de impacto sobre todo mediático.
Aquí, bueno, por citar uno, aquí en España tuvimos, no relacionado realmente con una emisión de agentes químicos, pero sí, por ejemplo, con una gran explosión, el accidente de los Alfaques en Castellón, con 200 y pico muertos, que fue la explosión de una cisterna de propileno. Vamos a elegir unos cuantos que son los que más, por así decirlo, nos han influenciado para el temor, en este caso justificado, ¿por qué no?, a los productos químicos. Porque los productos químicos, y quiero que quede bien claro, los productos químicos pueden ser peligrosos, no, peligrosísimos, por supuesto, pero para eso luego están los medios de control y de gestión del riesgo. La bahía de Minamata en Japón. Minamata era una población que existe todavía en Japón, tenía una bahía y había una empresa que se llamaba Chiso Fertilizer, que durante muchos años, por malas prácticas suyas, estuvo vertiendo a esa bahía metilmercurio, un compuesto con mercurio. ¿Qué ocurría? Pues ahí tenéis un dibujito, las bacterias cogían ese mercurio, los insectos comían, también los insectos comían algas o bacterias que estaban contaminadas, pasaban a los peces, los pescadores cogían los peces, los pescaban, los cocinaban y los niños, adultos o personas mayores se intoxicaron con mercurio. Fue algo que se hizo durante muchísimos años. En 1956 el tema dio la cara porque hubieron ya muertes, unas 45 muertes por intoxicación de mercurio. Japón reconoció esta contaminación en 1968, 12 años después. Y claro, estamos hablando de muchos casos, miles de casos diagnosticados y un origen claramente de un agente químico en un proceso industrial mal gestionado, que es lo que ocurrió en Minamata, 1956. Más conocido, o por lo menos más conocido para la gente que trabajamos en los temas de seguridad industrial o laboral, es el accidente que hubo en Seveso, en Italia, en 1976, 10 de julio. He puesto 10 de julio por acordarme de que era un sábado. En aquella época en Italia estaba prohibido que las empresas químicas trabajaran los fines de semana, por prohibición. Entonces, en un proceso que tenía esta empresa, donde estaba involucrada una dioxina, la TCDD, que es una dioxina muy potente, muy peligrosa, tuvieron que parar un poco, bueno, medio clandestinamente no, porque allí está permitido, aquí no, y se sigue utilizando. En ese momento, pues claro, la gente, el consumidor, le podía decir que tenía DDT en el cuerpo. Este detector permitía ya órdenes de magnitud de detección del método de partes por millón, no, por billón, y casi por trillón o hasta ahora. Eso es una cantidad muy pequeña. Esto es la diferencia, una parte por millón. La diferencia entre tener 1 millón de euros o tener 1 euro. Haceros vosotros un poco la composición de qué órdenes estamos hablando. También, un par de años después, en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias, que aquí no sabemos lo que es un poco, nada más que por las películas, que siempre comen el pavo, ¿no? El pavo con la salsa de arándano. Pues el Día de Acción de Gracias del año 59 ocurrió lo que se cuenta o se comenta que fue una gran crisis alimentaria y se nombra como la gran crisis de los arándanos. ¿Qué ocurrió en ese año? Pues en el noroeste del Pacífico, en la cosecha de arándanos de ese año, se detectó una contaminación de un herbicida que es el aminotriazol, un herbicida que es peligroso, cancerígeno. Hablaremos luego de dónde sale que sea algo cancerígeno, lo veremos luego. Se detectó esa presencia de aminotriazol y el secretario de Estado de Salud, bueno, pues en ese momento le preguntaban y sin consultar con ningún asesor le dijo por televisión que sí, que era peligroso y si alguien no sabía el origen exacto de los arándanos que iba a tener el Día de Acción de Gracias, que no lo consumiera. Se lanzó una advertencia pública de que eran peligrosos. Luego ya, después se vio que realmente la contaminación fue en un sitio muy, muy concreto, esos niveles para conseguir igualar la dosis del posible efecto cancerígeno, que sería cáncer de tiroides, que se hizo en experimentos a ratones, tendría que ser de 6.000 kilos al día de arándanos contaminados, 6.000 kilos al día por arándanos. Bueno, pues fue un alarmismo que hizo que cayeran picados y se retiraran. Hay fotos, ahí la tenéis, se retiraron todos los arándanos de las estanterías de los supermercados. Kennedy, que en aquel momento era senador, se asesoró un poco más y se puso a tomar zumo de arándano. En este momento el presidente era Eisenhower.
Luego vino, creo que fue Truman, después Kennedy, pero ya Kennedy se adelantó ahí, en plan hizo, pues como era Kennedy, ¿no? Súper carismático, hizo ahí delante de las cámaras, yo me tomo aquí el zumo, no pasa absolutamente nada. Y bueno, la gran crisis de los arándanos, si tenéis curiosidad la podéis leer en internet porque es bastante curioso. ¿Pero qué generó al final? Pues un sentimiento de que, oye, que están echando plaguicidas, que esto puede ser cancerígeno, etcétera, etcétera, etcétera. En el año 62 se publica este libro, Primavera silenciosa, de Rachel Carlson, que era una botánica, bióloga, que en sus investigaciones, con las técnicas analíticas que hemos visto antes, de tanta sensibilidad, pues advirtió en un libro que está escrito maravillosamente, advirtió al mundo en este libro, por así decirlo, de los problemas de los plaguicidas y del exceso de plaguicidas, y de los efectos biopersistentes de estos plaguicidas. Denunció el daño para el medio ambiente. Fue el origen del movimiento ecologista y más tarde, porque ella murió por desgracia, de la agencia de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental Americana. O sea, el movimiento del ecologismo apareció con este libro. Todo el mundo lo sitúa en este momento, en el año 62. A Rachel Carlson se le ha dicho de todo, sin ánimo de lucro, espectacular, para resolver dudas sobre lingüística o sobre el significado de las palabras. Dijo hace tiempo, con muy buen criterio, que la palabra químico tenía que referirse a lo que es el profesional de la química, la ciencia química. No se podía hablar... Sí. Vamos a solucionarlo. No se podía hablar... ¿Ahora? Perfecto. No se podía hablar de químico como análogo o sinónimo de sustancia química. Y lo dijo en su día. ¿Qué ocurre? Que hace unos meses alguien preguntó, dijo, veo que frecuentemente el sustantivo químico se emplea como referido a productos o sustancias químicas. ¿Es correcto? Y Fundeo dijo que sí, bueno, que los químicos, estamos rodeados de químicos, por ejemplo, hay mucho químico, que los químicos se podían asimilar a productos químicos. Para mí esto ya es de hecho, por Twitter les dije a los de Fundeo, oye, habéis dicho esto, es un error, y me contestaron, hemos comprobado que químico está extendido desde hace tiempo, y al fin y al cabo no es realmente incorrecto en español. La traducción del chemical, inglés, pero los chemical, tenemos los chemical y el chemist, que es el químico. La traducción de ese chemical, que está en muchas publicaciones quimiofóbicas, o de ahora mismo, pues la hemos perdido, o sea, según los de Fundeo. Realmente los de Fundeo no, ya veremos la Real Academia lo que dice, pero ya nos está introduciendo en que ya está... A mí no me gusta nada, de hecho a mí no me escucharéis decir químico para referirme a algo que no sea un graduado en química, un licenciado en química o algo relacionado con la química, no un producto químico. Los botánicos han ganado la guerra. La gente dice muy claramente Fundeo que tú no puedes llamar botánico a eso que les traía la ginebra, o sea, esa ginebra con no sé cuántos botánicos. Eso es como ver la botella de ginebra y los biólogos especializados en botánica flotando en ella. No, botánico es el profesional de la botánica o relativo a la ciencia botánica. Y lo han dejado claro. Y los químicos hemos perdido aquí la batalla. Bueno, los orígenes de esta quimiofobia, que repito, no es una fobia, es un prejuicio o un miedo irracional a lo relacionado con la química sintética, por así decirlo, con los productos químicos. Los orígenes son relativamente recientes. Nosotros con la química hemos convivido durante muchísimos, antes los alquimistas, y anteriormente los druidas. Hemos convivido con una ciencia, que al principio no era una ciencia, pero este prejuicio contra lo químico lo podemos situar históricamente, podemos ir un poco antes también, en los años 50 del siglo pasado. Precisamente por alguien conocido como James Lovelock, famoso por su hipótesis Gaia, que es una hipótesis del mundo, el planeta Tierra como un ser así medio... Una hipótesis interesante, curiosa, muy controvertida, está claro. Pero este señor, Lovelock, era un buen científico, bueno, es un buen científico porque vive todavía. Y hacia el año 57 inventó un sistema analítico que se llama detector de captura electrónica para la cromatografía de gases, donde incrementaba en muchos órdenes de magnitud lo que es la sensibilidad del método. O sea, consiguió en las técnicas de química analítica un instrumento que me daba mucha sensibilidad, o sea, me detectaba con cantidades muy, muy pequeñas de compuestos, sobre todo clorados, bifenilo, policlorado y el DDT, que era en aquella época el plaguicida de un uso mayoritario
que gracias a él mucha gente no murió de malaria y todavía actualmente en algunos países de África se sigue utilizando. Se escuchará bien. Gracias, Isabel. Ya no soy presidente de la Asociación de Divulgación Científica desde hace unos meses, pero bueno, seguimos ahí colaborando. Fui de los fundadores y hemos dejado paso a gente con más ganas. Bueno, con más ganas, no, con más ímpetu. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Gracias, en primer lugar, a la organización de este curso, en especial a Isabel, a Rafa García Molina, a José Manuel Soriano y a todos los que hay ahí abajo en pequeño, todos los colaboradores, todos los que han hecho posible pues que estos 3 días tengamos un poco de presentación y discusión de temas relacionados con la pseudociencia o con aspectos como el de hoy, con la quimiofobia, con el que empezamos ya. Hacia abajo. ¿Qué es la quimiofobia? ¿Qué es ese palabra que es quimiofobia, que alguna vez a lo mejor lo habéis escuchado o a lo mejor es la primera vez para vosotros en escucharlo? Pues no es una fobia realmente, es un prejuicio hacia lo químico, hacia las sustancias químicas, hacia todo lo relacionado con la química. Y es un prejuicio relativamente reciente. Ahora lo veremos un poco, analizaremos los orígenes, las causas y luego cómo combatir, en mi opinión, en mi modesta opinión, esta quimiofobia que nos rodea un poco en la sociedad. La IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, lo define como miedo irracional a los productos químicos, así de tajante. Y eso, bueno, pondremos muchos ejemplos y veréis que, bueno, que nos rodea, que estamos rodeados de ese prejuicio, en mi caso, mejor que fobia, hacia lo químico frente a lo natural. Forma parte de otros prejuicios de tipo científico, tecnológico, la tecnofobia. No tenemos tiempo, pero sería interesante analizar, por ejemplo, en el siglo XIV, las personas que se creían que estaban hechas de vidrio. De hecho, es muy conocido el caso del rey Carlos VI de Francia, que se creía que él estaba hecho de vidrio. El vidrio era una tecnología que ya existía en la antigüedad, pero que en ese momento empezó a extenderse, y algo nuevo, la gente creía que estaba hecha de vidrio. De hecho, hay hasta un libro de Cervantes, El licenciado Vidriera, que cuenta un caso parecido. O sea, ahora tenemos otro tipo de neofobias, por ejemplo, a la radiación, y hay gente que, lo hicisteis ayer con Alberto, que tiene miedo o cree que la radiación le afecta y es una enfermedad real. Igual que lo era en el siglo XIV, que hubo una especie de epidemia de gente que se creía de vidrio, ahora es real. La gente con sensibilidad química múltiple, que ante un agente químico se pone mala, o ante la radiación o las antenas que le ponen enfrente de su casa, se siente mal, esa persona es un enfermo, lo siente. Muchas veces no finge. Imagino que ayer Alberto lo comentaría, por desgracia no pude ver su charla. Se hacen estudios con pruebas, antenas sin emitir y la persona siente los síntomas. O sea, es un tema más psicosomático, se reconoce como enfermedad, pero quizás no esté asociada a lo que la gente cree que lo tiene asociado. Igual que tampoco lo tenían en el siglo XIV los que se creían que estaban hechos de vidrio. Bueno, es hacia abajo siempre. Si vamos al diccionario y vemos la palabra químico, pues tenemos su definición. ¿Qué es químico? Lo que pertenece a la química. Un especialista en química, el profesional de la química. La ciencia que estudia la estructura, composición de la materia, etc. Pero, Fundeu hace años, sabéis lo que es Fundeu, ¿no? La Fundación Española la Fundación del Español Urgente, que depende de la Real Academia Española de la Lengua, es una entidad